Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota personal de Fanfics y Novelas: esta historia está muy entretenida, se los juro, y dejaré el link de la historia en la descripción del vídeo. Por cierto, el autor sí que se la rifó Naruto. Soy Uchiha Shirou. Represento a todas las familias de linaje en el mundo shinobi. Este es un mundo que valora el poder de los linajes. Bajo la verdadera voluntad del fuego, el ascenso de Konoha ha provocado una revolución sin precedentes en todo el mundo shinobi. Estudiar medicina nos salvará al mundo shinobi. Esta es la historia de mi lucha. Capítulo 253. Este sigue siendo nuestro pueblo. Bajo la luz de la luna, al levantarse la alerta máxima en Konoha, una a una, las sombras emergieron de los pozos de refugio. Miraban fijamente a su aldea, con la mirada perdida. Todo el pueblo parecía como si un huracán lo hubiera arrasado. Por todas partes había devastación, similar a las secuelas de un desastre natural. Particularmente desde la dirección de las puertas de Konoha, innumerables edificios se inclinaban y se derrumbaban. Mi casa. Mi abuela todavía está en casa. Un aldeano de Konoha no pudo contener las lágrimas y gritó a gritos. Al instante siguiente, innumerables lamentos resonaron en el cielo de Konoha. Esta noche sería inolvidable para Konoha. El 9 colas apareció en Konoha. Aunque Uchiha Shirou logró expulsar a la bestia de la aldea a tiempo, el poder catastrófico de una bestia con cola causó numerosas bajas en Konoha. La diferencia esta vez fue que la pérdida de vidas ninja se redujo significativamente. En cambio, el daño fue principalmente económico. La policía ya ha instalado un refugio temporal detrás de la roca Hokage, todos. El Hokage ha dado órdenes. Todos los Chunin y Genin deben ayudar en el desastre. Bajo la brillante luna llena, Konoha no tenía corazón para admirar la belleza de la noche. El clan Uchiha. Señor Shirou, dado que el clan está ubicado en el centro de la aldea, el daño no fue tan grave. Los equipos de patrullaje de la policía que estaban estacionados afuera en ese momento, pérdidas. Shirou se sentó a la cabecera de la mesa, mientras los miembros de élite del clan Uchiha le informaban todo. Sus expresiones iban desde la agitación hasta la determinación. Esta noche hizo que todo Konoha se diera cuenta de la aterradora fuerza de Uchiha Shirou. Al mismo tiempo, expuso la existencia de otro Mangekyou Sharingan dentro del clan Uchiha. La policía no debe mostrar ninguna dejadez. A medida que las órdenes de la fuerza policial se emitían continuamente, todo Konoha comenzó a operar a plena capacidad. Incluso en la segunda mitad de la noche, las luces de la sede de la policía brillaban tan intensamente como la luz del día. Señor Shirou. En la oficina, apareció un niño con un bebé en brazos. En sus ojos se percibía una leve tristeza. Itachi, has venido. El niño era nada menos que Uchiha Itachi, acunando a Sasuke. En ese momento, Itachi tenía solo 5 años. Dentro del gran salón de reuniones, los miembros de élite del clan Uchiha, con sus ojos adornados con el Sharingan de 3 Tomoe, miraban al niño con curiosidad y confusión. También estuvieron presentes aliados de confianza como Atake Kakashi, Aburame Shinei, Migdoji y Shinku, todos ellos ninjas de nivel Chunin. Itachi, cuida bien de Sasuke. Uchiha Shisui dio un paso al frente, ofreciéndole palabras de consuelo. Luego, con expresión solemne, se volvió hacia Shirou y dijo: Señor Shirou, la madre de Sasuke falleció anoche debido a complicaciones posparto. Fugaku-sama aún no. Aunque Itachi ya se había convertido en discípulo de Shirou, debido a la guerra en curso en los últimos 2 años, hubo poco tiempo para una orientación adecuada, dejando a Shisui como su mentor. Sin embargo, la esquina del libro rojo que sobresalía de la bolsa ninja de Itachi mostraba que su entrenamiento se había realizado correctamente.
Ya que Itachi está aquí, tomemos asiento. Esta noche no solo fue un desastre causado por el 9 colas, sino también una calamidad para el clan Uchiha y Konoha. Mientras las figuras clave se reunían, de repente apareció una barrera alrededor de la habitación, lo que provocó que todos los presentes abrieran los ojos en estado de shock. Una barrera. Muchos quedaron desconcertados. Incluso los miembros del clan Uchiha mostraron signos de confusión. ¿A quién se suponía que debía proteger esta barrera? ¿Y de qué podría tratarse esta reunión? Conmoción, miedo, emoción. La sala estaba llena de emociones. Pero a medida que las reacciones iniciales se calmaban, muchos comenzaron a comprender que, dada la influencia actual de Shirou, tales medidas podrían no ser necesarias. A la cabecera de la mesa, Shirou recorrió con la mirada la sala, su rostro ensombrecido por una expresión sombría. Atención, después de sellar el 9 colas, ha llegado otra noticia devastadora. Mientras el rostro de Shirou se ensombrecía, Uchiha Yashiro se levantó lentamente. Su rostro reflejaba tristeza e ira, y en su hombro, un cuervo se hizo visible gradualmente. La bestia invocadora de Fugaku-sama acaba de regresar con un informe. Hace unos días, al regresar a la aldea, Fugaku-sama sufrió una emboscada, la multitud estalló en shock. Uchiha Fugaku, a pesar de no haber despertado el Mangekyou Sharingan, ciertamente no era un debilucho. Pero cuando Yashiro tomó un grotesco y ensangrentado globo ocular del pico del cuervo, las expresiones de todos los presentes cambiaron drásticamente. Un Mangekyou. No había duda. El Mangekyou Sharingan dentro del tubo de ensayo era real. Sin embargo, emanaba un siniestro tono negro morado. Abajo, el rostro de Agura Meshii palideció al instante. Según la información final, Fugaku-sama fue emboscado por alguien de nuestras filas y envenenado por insectos nanométricos, lo que provocó su muerte. Mientras la voz de Yashiro resonaba por la sala, todas las miradas se posaron en Agura Meshii. Su rostro se contorsionó de pánico mientras intentaba explicarse. Sin embargo, antes de que pudiera decir mucho, la risa fría de Shirou lo interrumpió. Bichos nanométricos. Todos aquí saben que solo Agura Meshii posee semejante técnica. El enemigo quiere sembrar la discordia entre nosotros. Shirou descartó firmemente la posibilidad de la participación de Shie Ishii, con su tez aún pálida, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No tengo motivos para hacerle daño al capitán Fugaku, y el clan Aburame siempre ha mantenido relaciones amistosas con los Uchiha, pero antes de que pudiera continuar, Shirou dejó caer otra bomba. Además, esta noche se encontraron rastros del chakra del Mangekyou Sharingan controlando al 9 colas. La sala estalló en conmoción. Muchos empezaron a atar cabos. Primero, Fugaku fue asesinado por insectos a escala nanométrica, y ahora el 9 colas había sido controlado por un Mangekyou Sharingan. Esto fue, al ver el caos, Shirou sonrió con frialdad. Había decidido atacar primero. Si otros iban a acusar a Uchiha de controlar al 9 colas, él lo diría todo primero. No esperaba que Fugaku despertara el Mangekyou Sharingan en sus momentos finales. ¡Padre! Abajo, solo los ojos de Itachi temblaban. A esa edad, era solo un niño. Perder a su madre y enterarse de la muerte de su padre en una sola noche fue un duro golpe. Ya lo he dicho antes. Esto no es solo una calamidad causada por el 9 colas, es un desastre para todo Konoha. Hay un problema dentro de Konoha. La furiosa voz de Shirou resonó en la sala, haciendo palidecer a muchos. Una profunda sensación de terror llenó el aire. Esta impactante revelación, era algo de lo que siquiera pudieran hablar. ¿Podrían siquiera soportar escucharla? Los líderes seniles e incompetentes, debido a su ineptitud, indulgencia y avaricia, han provocado el desastre de hoy. En el campo de batalla, nuestros hijos derramaron su sangre para proteger la aldea. Pero detrás de nosotros, dentro del pueblo que protegemos, un grupo de parásitos se aferra al poder, explotando todo con avidez. En ese momento, Shirou golpeó la mesa con ira y volvió su mirada aguda hacia Agura Meshii. Acabamos de ganar la guerra. Y, sin embargo, algunos ni siquiera pudieron esperar antes de perseguir a los héroes de Konoha. La muerte del capitán Fugaku fue resultado de una traición interna. Y ahora quieren sembrar el odio entre los clanes Uchiha y Aburame.
Además, con el caos de esta noche del 9 colas, esta gente se siente amenazada por nosotros, por el hecho de que ponemos en peligro sus intereses. Han perdido el rumbo. Mientras la voz de Shirou resonaba por la sala, los rostros de los ninjas de abajo se tornaban cada vez más sombríos. ¿Qué demonios estaba pasando? Entonces, Shirou produjo otra pieza de evidencia, sorprendiendo a todos hasta la médula. Durante el desastre de esta noche del 9 colas, aunque el misterioso individuo que controlaba la bestia escapó, dejaron atrás, Shirou reveló una mano pálida y cercenada, provocando jadeos en toda la sala. Ante la mirada atónita de todos, derramó un líquido blanco sobre el suelo de madera. Al instante siguiente, el líquido se filtró en la madera y comenzaron a brotar vides visiblemente. Liberación de madera. Sharingan. Dichosa escala nanométrica. ¡Cielos! En ese instante, todos reflejaron conmoción, seguida de un miedo profundo y una furia oculta en sus corazones. ¿Qué es esto? Alguien en el pueblo está investigando Sukekei Genkai. Esto está prohibido. Dentro de la sala de reuniones, Shirou actuó primero, exponiendo directamente estos asuntos. Al mismo tiempo, se celebraba una reunión en la oficina del Hokage. Hiruzen, el 9 colas fue manipulado por el Sharingan. Ya no podemos tolerar a los Uchiha. El 9 colas de esta noche, e incluso el 3 colas de antes, sospecho que todo es parte de la conspiración de los Uchiha. Dentro de la oficina del Hokage, los ancianos estaban reunidos una vez más, especialmente Mitokado Mura y Utatane Koharu, quienes acababan de regresar corriendo, todavía jadeando y hablando con furia. Shimura Danzo también mostró una expresión de determinación. Hiruzen, el Uchiha esconde un par de Mangekyo Sharingan. No podemos permitir que el Uchiha siga desarrollándose. Incluso Sarutobi Hiruzen, a pesar de su vacilación, no mostró ninguna duda esta vez. Su rostro se ensombreció al asentir y decir, la reconstrucción tras la masacre del 9 colas debe acelerarse. Aunque las bajas no fueron numerosas esta vez, las pérdidas económicas fueron inmensas. Además, llama a Jiraiya y Tsunade inmediatamente, y ordena a Orochimaru que continúe protegiendo las líneas del frente. Envía la información de esta noche a Tsunade y también al Daimyo del País del Fuego. El Sharingan que se ve en los ojos del 9 colas significa que el clan Uchiha debe ser vigilado de cerca. Hiruzen emitió una directiva tras otra sin dudarlo. Y Shimura Danzo, que había trabajado junto a él sin problemas durante décadas, dejó escapar una mueca fría y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No te preocupes, Hiruzen. La raíz no te decepcionará. En el pasado, los Uchiha y los Senju unieron fuerzas y fueron imparables. Pero después de esta noche, los Uchiha quedarán aislados. Incluso el clan Senju se verá arrastrado a este lío. Aprovecharon la oportunidad y aprovecharon su ventaja sin descanso. Las batallas políticas siempre son una cuestión de vida o muerte. A medida que se emitían órdenes desde el edificio del Hokage, Konoha, mientras se dedicaba a ayudar en caso de desastre, también comenzó a haber rumores que se extendían silenciosamente entre las filas Jonin. Al mismo tiempo, los miembros de la raíz, el Anbu y varios Jonin recibieron órdenes secretas de vigilar discretamente a los Uchiha. Del mismo modo, Jonin que había dejado la fuerza policial también notó este cambio. Ambos lados habían comenzado a protegerse uno del otro. Dentro de la oficina del Hokage. Hokage-sama, Uchiha Zoro y Uchiha Mikoto, los dos usuarios del Mangekyo, pertenecen a la corte del Daimyo. No tuvieron el tiempo ni la motivación para manipular al 9 colas, además, es muy probable que el Mangekyo de Uchiha Mikoto solo se despertara durante el ataque del 9 colas a la aldea. Al escuchar los rumores que se extendían afuera, Minato corrió a la oficina y habló en defensa del Uchiha, aunque había un profundo conflicto en su mirada. Aunque era discípulo de Jiraiya, Minato también había recibido una gran mentoría del tercer Hokage. Incluso se podría decir que Hiruzen también había sido su maestro. Sin embargo, Minato. Justo cuando Minato intentaba explicar, Sarutobi Hiruzen reveló una expresión cansada, mirándolo profundamente antes de decir con voz ronca: ¿Has visto el poder del Mangekyo?
Las técnicas de sellado solo pueden suprimir a las bestias con cola, pero el Mangekyo puede controlar directamente al 9 colas. Los Uchiha son una amenaza. Al oír las palabras del tercer Hokage, Minato se sintió aún más abatido. Solo oía la retórica de que los Uchiha eran una amenaza. Minato bajó la cabeza y sintió una profunda confusión. Si estuviera en la posición de Hiruzen, ¿podría realmente ignorar la influencia del Mangekyo del Uchiha? No, no pudo. Porque el poder del Mangekyo y su capacidad para controlar bestias con cola siempre fueron una amenaza para la autoridad e influencia del Hokage. Pero Minato también se dio cuenta de una cosa. Si tuviera la fuerza del primer Hokage, tendría algo que temer. Así que, al final, sigue habiendo una brecha de poder. Con una sonrisa amarga, Minato comprendió el problema subyacente. A menos que pudiera dominar Konoha con absoluta fuerza, nada cambiaría. Mientras Minato permanecía en silencio, Hiruzen lo miró con un dejo de melancolía y negó con la cabeza, diciendo: Minato, puede que tengas razón, pero esta también es una oportunidad. Después del servicio conmemorativo de mañana por los caídos en la masacre del 9 colas, convocaré una reunión de Jonin. Durante esta reunión, asumiré toda la responsabilidad y renunciaré al cargo del tercer Hokage. Al mismo tiempo, elegiremos al cuarto Hokage. Estaba claro que esta era la mejor oportunidad. Con las sospechas puestas sobre los Uchiha y los Senju, el momento era perfecto para que Minato ascendiera al rango de Hokage. Minato, ¿cómo está Naiko? Después de compartir sus planes para la aldea, Hiruzen mostró un raro momento de preocupación, levantando la cabeza para preguntar por la esposa de Minato. En circunstancias normales, Minato habría estado profundamente agradecido con este anciano que se había esforzado tanto por allanarle el camino. Pero tras presenciar tanta oscuridad, ahora solo sentía frío. Ante la preocupación del tercer Hokage, la expresión de Minato se endureció. Bajó la cabeza y respondió con voz ronca. Aunque el 9 colas fue sellado en el tiempo, Naiko, incluso con su físico de Uzumaki, aún está muy débil y necesita recuperarse. Naruto, al haber nacido prematuro, también es muy frágil. Al escuchar que el Jinchuriki de 9 colas estaba a salvo, Hiruzen asintió con alivio y su expresión se suavizó. Minato, regresa y cuida bien de Naiko. Después de que me retire, te guiaré poco a poco para que te conviertas en un Hokage cualificado. Confío en tu capacidad, Minato. No defraudarás a la aldea. Sí, señor tercero. Esta vez, Hiruzen no se dio cuenta de la sutil distancia en el tono de Minato cuando se dirigió a él. Cuando una bocanada de humo de un clon de sombra se disipó, Hiruzen frunció el ceño levemente pero luego negó con la cabeza con impotencia, claramente disgustado con Minato por usar un clon de sombra en un asunto tan importante. Mientras tanto, de vuelta en la casa de Minato, cuando el clon de sombra desapareció, Minato se congeló, llamando la atención de Naiko, que acababa de despertar, todavía débil. Minato, ¿qué pasó? Al mirar a su esposa, Minato sonrió por primera vez, priorizando a su familia. Negó con la cabeza y dijo: nada, Naiko. Descansa en paz. El pueblo está bien. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y miró en dirección al edificio del Hokage, su expresión se complicó. Quizás, no soy apartamento para este puesto. Por primera vez, Minato dudó de sí mismo. Comprendió que, sin la fuerza para dominar Konoha, podría acabar siguiendo el mismo camino que Hiruzen, sospechando y temiendo a su gente. Incluso al final, Hiruzen no se había olvidado de guiarlo lentamente, hablando de dimitir mientras continuaba manipulando todo desde detrás de escena. ¿Es tan difícil dejar ir el poder del Hokage? En medio de sus emociones contradictorias, tras dormir a Naiko, un destello intenso brilló en los ojos de Minato. Dejando atrás un clon de sombra, se puso un disfraz de Anbu y se dirigió a la base de la raíz. Este era el momento en que la raíz estaba en su punto más débil. Quizás dentro de su base, podría descubrir algunas verdades. Capítulo 254 La raíz. Tras el caos en Konoha, las fuerzas de élite de la división raíz se desplegaron por completo, dejando la base, ya oscura y secreta, aún más desolada. Señor Danzo, solo una persona regresó de los 2 escuadrones enviados. El objetivo, Uchiha Fugaku, demostró una fuerza inmensa, incluso despertó el Mangekyo Sharingan.
Dentro de la cámara secreta, el rostro de Shimura Danzo se llenó inicialmente de ira y dolor al enterarse de las enormes pérdidas entre sus fuerzas de élite raíz. Sin embargo, en cuanto sus ojos se posaron en un solo Mangekyou Sharingan en su poder, su expresión se tornó codiciosa. Mangekyou. Los Uchiha son demasiado peligrosos. En poco más de una década, han aparecido 3 parejas de Mangekyou. Por suerte, esta vez, la raíz actuó con rapidez. ¿Qué es esta pérdida comparada con la adquisición de un Mangekyou Sharingan? La ira de Danzo se disipó, reemplazada por emoción y codicia. ¿Por qué no trajiste el otro? Señor Danzo, Uchiha Fugaku, en un acto de desesperación, invocó un cuervo para destruir su ojo. Si el líder del escuadrón no hubiera arriesgado su vida, ni siquiera habríamos conseguido uno. Sin embargo, el otro ojo ya está contaminado con el virus nanoscópico recolectado. Al escuchar que el segundo Mangekyou había sido destruido, Shimura Danzo mostró una pizca de arrepentimiento. Pero menos mal que lo destruyeron. Mangekyou. Dentro de la cámara secreta, Danzo observaba el grotesco ojo que flotaba en un tubo de vidrio. Su ojo expuesto ardía de codicia. Bajo su mano vendada, comenzó lentamente a desenvolver la tela que ocultaba su otro ojo. Al abrirse lentamente el horrible párpado cicatrizado, se reveló un Sharingan con 3 tomoe. La voz ronca de Danzo rompió el silencio. Es hora de reemplazar mi ojo por uno más fuerte. Con esto, el Mangekyou del clan Uchiha ya no será una amenaza. La risa ronca de Danzo estaba llena de codicia y emoción. Era como si el destino mismo lo favoreciera. El reciente incidente del 9 colas no solo involucró a Uchiha, sino que también arrastró a Minato Namikaze al caos. Y ahora había obtenido un Mangekyou Sharingan. ¿Quién en Konoha podría desafiarlo ahora? Notifiquen inmediatamente al ninja médico. Prepárense para el trasplante de ojo. Sí, señor. Danzo apenas podía contener su ansia por reemplazar su ojo con el más poderoso Mangekyou. Después de todo, estaba a punto de ejecutar su plan. Mientras tanto, como la base de la raíz quedó momentáneamente vulnerable, una figura disfrazada, con una máscara, aprovechó la oportunidad para infiltrarse. Moviéndose hábilmente, la figura se desplazó por la base secreta con facilidad. De las misiones que me ordenó el tercer Hokage, ya me he infiltrado en este lugar varias veces en secreto. Los puntos débiles de la barrera y la disposición siguen siendo los mismos. Escondido detrás de un pilar, Minato Namikaze, el infiltrado enmascarado, observó cuidadosamente sus alrededores. De ninguna manera permitiría que la raíz creciera sin control y representara una amenaza. Si había permitido que se desarrollaran hasta este punto, era porque todo estaba bajo su atenta mirada. Si realmente no supiera nada sobre la raíz, entonces no sería apartamento para ocupar el puesto de Hokage. La raíz, al ser una subdivisión del Anbu, contaba con muchos miembros provenientes de la propia Anbu. No solo contaba con espías infiltrados por el tercer Hokage, sino que Sarutobi Hiruzen también enviaba ocasionalmente personal para infiltrarse e investigar las operaciones de la raíz. Con vigilancia abierta, infiltración encubierta y espías en su lugar, la raíz de Danzo no podría operar sin que el tercer Hokage lo supiera. ¿Qué es esto? La aguda mirada de Minato notó una tenue luz parpadeando dentro de una cámara sellada. 2 agentes de Road colocaron solemnemente una etiqueta de sellado en la puerta antes de irse. Escondido en las sombras, Minato observaba todo. Frunció el ceño al presentir algo alarmante. Con etiquetas de sellado de este nivel, y un ligero olor a sangre flotando en el aire. Deben haber regresado de una misión. Una vez que los agentes de la raíz se marcharon, la figura de Minato se dirigió fugazmente a la entrada de la cámara sellada. Con precisión experta, realizó una serie de sellos manuales para retirar la etiqueta de sellado sin alertar a nadie, como si entrara en su propia casa. Estos son los informes de inteligencia de la Tercera Gran Guerra Ninja, e información sobre el clan Uchiha. Dentro de la cámara, la expresión de Minato se volvió seria mientras escaneaba pergamino tras pergamino de información crítica, particularmente los informes detallados sobre el clan Uchiha. Cada pergamino contenía información sobre los miembros Uchiha, todos ellos Jonin de alto rango. La raíz se había estado preparando para algo. La guerra acaba de terminar, y la aldea ya está conspirando contra su gente.
¿Acaso merece existir una organización así? Al contemplar los densos pergaminos de inteligencia, Minato guardó silencio. Comprendió la necesidad de la existencia de la raíz, pues muchos asuntos no podían resolverse a la luz. Pero atacar a camaradas dentro del pueblo era cruzar un límite. Esta es una investigación sobre las toxinas a nanoescala del clan Aburame, y el Sharingan, e incluso el Senju. A juzgar por el orden de los pergaminos, Minato se dio cuenta de que estas eran las principales prioridades de la raíz. De lo contrario, información tan clasificada no se almacenaría aquí. Estas acciones son las que realmente desestabilizarán el pueblo. Mientras examinaba cuidadosamente la oscura cámara, Minato percibió de repente un tenue olor metálico a sangre. Sus pupilas se entrecerraron en respuesta. Avanzando silenciosamente, pasó junto a una estantería llena de pergaminos. Lo que vio a continuación le dejó sin aliento. 5 cuerpos yacían sobre mesas frías de metal. A cada cuerpo le faltaban partes y su piel de color negro violáceo indicaba envenenamiento. Estas heridas, toxinas a escala nanométrica del clan Aburame. Las etiquetas de sellado de los cuerpos deben ser para preservarlos y extraer más información. Justo cuando Minato exhaló aliviado de que los cadáveres estuvieran siendo utilizados para la investigación, la luz cambió e iluminó sus rostros. Sus pupilas se encogieron y su expresión cambió drásticamente. Uchiha Fugaku. La incredulidad y la conmoción de Minato eran evidentes al contemplar la escena. Al cambiar la luz, reconoció los otros rostros. Cada uno de los 5 cadáveres tenía una cavidad oscura y hueca donde habían estado los ojos. La visión era a la vez horrorosa y grotesca. Minato, quien se había enfrentado a innumerables enemigos en batalla, sintió miedo por primera vez. Se le erizó el vello de la nuca y un sudor frío le cubrió la frente. La raíz, ¿qué intentan hacer exactamente? Lord III. En la tenue luz, el rostro de Minato se iluminó con una mezcla de conmoción y rabia, sus ojos azules ardían de furia. Conocía perfectamente la naturaleza de la raíz. Sin la aprobación tácita del tercer Hokage, la raíz no se atrevería a emprender actividades tan siniestras y a gran escala. Lo que lo enfureció fue que esto no beneficiaría en absoluto la estabilidad de la aldea. Al contrario, hundiría a Konoha en un conflicto y un caos aún mayores. Las acciones del tercer Hokage y Root solo estaban sembrando las semillas de un mayor desastre. En silencio, Minato recorrió la base oscura, atravesando varias cámaras secretas. Finalmente, se detuvo y echó un último vistazo al lugar pecaminoso antes de desaparecer sin dejar rastro. Usando la técnica del dios del trueno volador, no dejó evidencia de su infiltración. Ni siquiera la base raíz pudo detectar su presencia, ya que sus marcas del dios del trueno volador todavía estaban allí. El día siguiente en Konoha estuvo lleno del dolor de recuperarse del desastre. Al mismo tiempo, empezó a circular un rumor que afirmaba que el 9 colas había estado bajo el control del Sharingan, lo que había causado el desastre. Esta información, aparentemente casual, causó revuelo en todo el pueblo. El clan Uchiha, encargado de mantener el orden en la aldea, fue el que sufrió el peso de la situación. Sospecha. Miedo. Aislamiento. Las diversas miradas dirigidas hacia ellos llenaron a los Uchiha de ira y frustración. Bajo el cielo sombrío y lluvioso, parecía como si Konoha misma estuviera de luto. Innumerables shinobi vestidos de negro se dirigieron hacia la piedra conmemorativa para honrar a los héroes que murieron en la guerra, así como a aquellos que perecieron defendiendo la aldea la noche anterior. Innumerables shinobi de Konoha mostraron expresiones de dolor cuando el cementerio de piedras conmemorativas ganó demasiadas lápidas nuevas después de la tercera gran guerra ninja. Dieron sus vidas para proteger a toda la aldea, para proteger el futuro de Konoha. La voz ronca y pesada del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, resonó arriba, mientras innumerables shinobi inclinaban sus cabezas en silencio, escuchando el duelo por los caídos. La guerra trajo grandes pérdidas a Konoha, pero debemos afrontar el futuro. En la reunión de Jonin de mañana, nominaré a un nuevo Hokage y anunciaré mi retiro. Ante la piedra conmemorativa, el tercer Hokage, acompañado por los altos funcionarios de Konoha, los principales clanes y los Jonin, lloró profundamente. Finalmente, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, anunció solemnemente su decisión de dimitir y nombrar a un sucesor.
A medida que la multitud de dolientes abandonaba gradualmente la piedra conmemorativa, todo el pueblo de Konoha se hundió en una atmósfera sombría y triste, comenzando el arduo trabajo de reconstrucción. Bajo la lúgubre llovizna, frente a una lápida, un niño de 5 años, con un bebé al hombro, permanecía de pie, cabizbajo, afligido. El bebé en sus brazos aún dormía, aparentemente ajeno a los cambios trascendentales que habían ocurrido en su vida. Itachi, Sasuke aún te necesita. La aldea necesita al clan Uchiha. No puedes dejarte llevar por la tristeza ahora mismo. Al oír esa voz familiar, Uchiha Itachi, quien ya había estado en el campo de batalla, respiró hondo, reprimiendo su dolor. Lentamente, levantó la cabeza y miró al maestro que tenía delante. Shirou-sensei, los rumores en la aldea, si no se manejan adecuadamente, ¿qué le pasará a Sasuke? Incluso a una edad tan joven, Uchiha Itachi ya había pensado profundamente sobre muchas cosas, lo que demuestra su brillantez. Ese día, cuando estaba escondido con Sasuke en el refugio, Shirou apareció usando la técnica del dios del trueno volador, llevándose a Sasuke bajo el manto de un poderoso genjutsu, sin que la gente afligida que los rodeaba lo notara. Por su crianza, la noche en que Sasuke lloró al regresar, las extrañas marcas en su abdomen y la falta de secretismo de Shirou, Itachi sabía lo importante que era Sasuke para la aldea ahora. Itachi, Sasuke convertirse en un Jinchuriki es la mejor protección para él, así como para el clan Uchiha y la aldea. Shirou miró profundamente a Itachi antes de negar con la cabeza. No tienes que preocuparte demasiado. Aunque la identidad de Sasuke es especial, somos Uchiha. Haré que alguien cuide de Sasuke a diario. Al mismo tiempo, Shisui, Kakashi y un shinobi de Senju se unirán a ti como guardianes de Sasuke. Cuando Itachi escuchó que Sasuke todavía estaría bajo su cuidado, el niño de 5 años no pudo evitar mostrar gratitud. Gracias, Shirou-sensei. Itachi, regresa. Sasuke necesitará tu protección hasta que se fortalezca. Al mismo tiempo, yo también lo tomaré como mi discípulo. Alborotando suavemente el cabello de Itachi, Shirou sonrió con satisfacción. Este niño algún día se convertiría en el protector del clan Uchiha. Lo entiendo, Shirou-sensei. Sin embargo, cuando Itachi levantó la cabeza, los ojos de Shirou brillaron con un toque de sorpresa antes de suspirar con asombro. Itachi, eres un verdadero genio. Pero por ahora, no le muestres esos ojos a nadie. Para usar el Sharingan, puedes consultar con Shisui. Al levantar la cabeza, sus pupilas revelaron un único Sharingan Tomoe. Incluso Shirou no pudo evitar maravillarse ante la genialidad de Itachi. Despertar el Sharingan a tan temprana edad. Al ver a Itachi regresar con Sasuke, Shirou negó levemente con la cabeza. Shirou, el tercer Hokage ha visitado al clan Iga. Parece que la familia principal ya ha tomado una decisión, sostenía un paraguas negro. De pie junto a él, Mikoto tenía una expresión solemne. Uchiha Shirou, sin embargo, mantuvo la calma y asintió levemente. ¿Qué pasa con los otros shinobi? Otros shinobi también están mostrando señales de movimiento. Sin embargo, según los rumores sobre el 9 colas, sin pruebas suficientes, probablemente no nos apoyarán. La voz de Mikoto era pesada, insinuando que, si bien algunos shinobi que anteriormente se habían inclinado hacia los Uchiha podrían no volverse contra ellos, probablemente permanecerían neutrales bajo el peso de la sospecha de los 9 colas. Después de todo, el incidente del 9 colas fue una acusación pesada. Cualquiera con un poco de sentido común sospecharía que los Uchiha no tenían la oportunidad ni la razón para orquestar semejante evento. Sin embargo, ante la incesante propagación de rumores, similar a lo ocurrido con el colmillo blanco, la opinión pública se había convertido en un arma de doble filo. Ignóralos. Los inocentes demostrarán su inocencia. La tranquila respuesta de Shirou fue seguida por los dos, caminando bajo la lluvia hacia la sede de la fuerza policial de Konoha. Puede que no haya habido pruebas antes, pero algunos se las han atribuido convenientemente. Nuestro Uchiha Sharingan no se deja robar tan fácilmente. Corre la voz. Mañana la policía se reunirá para asistir a la reunión de Jonin. Mikoto asintió solemnemente, su expresión llena de determinación. Ganaremos.
Notando un rastro de preocupación en la mirada de Mikoto, Shirou rió levemente, con una sonrisa burlona en sus labios. ¿Qué tenemos que perder? La situación se estaba volviendo más divertida. Incluso antes de que él hiciera nada, otros ya se estaban destruyendo. Shirou no podía evitar esperar con ansias la reunión de Jonin al día siguiente. Tsunade, Kusina y el clan Senju deberían regresar mañana. Parece que nuestro querido tercer Hokage está ansioso por dimitir. Mirando hacia el cielo sombrío, Shirou echó un vistazo al distante edificio del Hokage, sonriendo levemente. Las nubes oscuras sobre Konoha se dispersarán, dando paso a un nuevo cielo. Edificio Hokage. Hiruzen, esta vez debemos actuar con decisión. No podemos darle a los Uchiha ninguna oportunidad de resurgir. En efecto, con la sospecha de controlar al Nueve Colas, los Uchiha son demasiado peligrosos. En la oficina del Hokage, Omura Mitokado y Koharu Tatane, los dos consejeros mayores, llevaban sonrisas frías, como si ya estuvieran celebrando su victoria prematuramente. Incluso Danzo Shimura, de pie cerca, irradiaba una tranquila confianza. Se tocó suavemente el ojo, aún dolorido, y luego sacó un pergamino de su túnica. Hiruzen, déjame a los Uchiha. Esta es la oportunidad perfecta para llevarlos a las afueras de la aldea bajo estricta vigilancia. Mientras Danzo describía su plan contra los Uchiha, tanto Mura como Koharu asintieron en señal de acuerdo. Sentado en su oficina, Sarutobi Hiruzen miraba por la ventana la roca Hokage, con expresión distante e incierta. Después de mañana, ¿su era realmente terminaría? Habiéndose acostumbrado a mirar la roca Hokage todos los días, no pudo evitar sentir una sensación de reticencia. Hiruzen. Saliendo de sus pensamientos, Hiruzen se volvió hacia sus tres viejos camaradas, con expresión seria al asentir. Prepárense para lo peor en la reunión de Jonin de mañana. No te preocupes, Hiruzen. La mayoría de la élite de la aldea ya ha regresado. Exactamente. Los Uchiha han perdido la confianza del pueblo. Confiados en su victoria, Omura y Koharu parecían seguros del resultado. Mientras tanto, Danzo sonrió con frialdad, asintiendo mientras echaba leña al fuego. Hiruzen, Uchiha Fugaku ha sido tratado. Algunos incluso sospechan que es una purga interna de los Uchiha para silenciar las voces disidentes. Danzo, siempre oportunista, no perdió la oportunidad de avivar aún más la discordia. Hiruzen respiró profundamente y su asentimiento indicó la aprobación del plan de Danzo. Los años de cooperación entre ambos dejaron claras sus intenciones sin palabras. La eliminación de Fugaku había sido perfectamente sincronizada, y Danzo sintió alivio. Después de todo, Hiruzen no sabía que el Sharingan que había obtenido era un Manheki. Danzo sonrió para sus adentros, seguro de haber superado a Hiruzen. Mientras el Hokage creía que jugaba a un nivel superior, Danzo creía estar varios pasos por delante. Esta confianza llevó la mirada de Danzo hacia la roca Hokage afuera, con una ambición ardiente ardiendo en su ojo restante. Hiruzen, esta vez, ganaré. Capítulo 255. La noticia del ataque del Nueve Colas recorrió todo el mundo ninja, y el abrumador poder de Uchiha Shirou al reprimir a la bestia con cola con su Manheki Sharingan dejó al mundo ninja en shock. Mientras Konoha aún estaba sumida en el asombro ante la fuerza de Uchiha Shirou esa noche, al día siguiente, una oleada de tristeza se apoderó de la aldea. A medida que los rumores se extendían, la opinión pública se caldeó. Se rumoreaba por toda la aldea que el Nueve Colas había sido controlado por el Sharingan y que no era la primera vez. Incidentes similares habían ocurrido con el Tres Colas en el pasado. Estos rumores, aunque infundados, se fueron descontrolando gradualmente ante el silencio de innumerables ninjas. Los aldeanos y los ninjas de Konoha comenzaron a albergar sospechas y miedo hacia el clan Uchiha, e incluso el clan Senju se vio arrastrado injustamente al caos. Los ninjas Uchiha de la fuerza policial sintieron esta animosidad más agudamente, evidente en las miradas extrañas y cautelosas que se les dirigían. Al tercer día, bajo un cielo sombrío, figuras negras corrían por los tejados, todas dirigiéndose hacia la oficina del Hokage. Una reunión del Consejo Jonin. Esta era una reunión que se convocaba únicamente durante incidentes importantes o para tomar decisiones cruciales. Asistían exclusivamente ninjas de nivel Jonin.
A medida que los Jonin se reunían gradualmente en la oficina del Hokage, muchos comenzaron a presentir que algo inusual se tramaba. Sus rostros se tornaron cada vez más solemnes. El caos causado por el 9 colas, combinado con el anuncio del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, de que renunciaría y se elegiría un nuevo Hokage, envió olas de tensión a través de la multitud. El señor Jiraiya está aquí. Cuando apareció la figura de un hombre alto y musculoso, con abundante cabello blanco y un protector de frente con el kanji de aceite, muchos Jonin sintieron una punzada de inquietud. Pero esta vez, a diferencia de su habitual comportamiento despreocupado, Jiraiya entró en la habitación con una expresión pesada, abriendo la puerta de la sala de reuniones bajo las miradas reverentes de los ninjas reunidos. Señor Jiraiya. Saludos, señor Jiraiya. Reconociendo los respetuosos saludos con un solemne asentimiento, la aguda visión periférica de Jiraiya captó las numerosas figuras que acechaban en las sombras de la oficina del Hokage. Todo el edificio estaba repleto de las fuerzas de élite de Anbu y Root. Maldita sea. Con tantos agentes Anbu y Root, ¿no temen provocar a los Uchiha? Sorprendido e inquieto, Jiraiya entró en la habitación. Dentro de la cámara de reuniones del Hokage, 4 sillas estaban dispuestas al frente, ocupadas por el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, junto con Omura Mitokado, Koharu Utatane y Danzo Shimura. La enorme sala estaba repleta de Jonin de la aldea. Los líderes de clan y los Jonin de élite se situaban al frente, seguidos por los Jonin regulares y, finalmente, el grupo más numeroso, los Jonin especiales. Jiraiya, por fin has llegado. Al ver a Jiraiya llegar a tiempo, el rostro envejecido del tercer Hokage mostró un ligero alivio. Con Jiraiya presente, se sintieron un poco más seguros. Viejo, ¿has perdido la cabeza? Jiraiya caminó hacia el frente y tomó asiento con una fachada tranquila, pero sus labios se movieron sutilmente, pronunciando las palabras en una reprimenda silenciosa. Los Jonin que los rodeaban permanecieron en silencio, con la mirada apartada. Sabían que no era algo en lo que pudieran interferir. Cuando un miembro de Anbu le entregó a Jiraiya un pergamino de inteligencia, este lo abrió. Sus pupilas se contrajeron al instante al leer su contenido. Al levantar la vista, vio la expresión de cansancio en el rostro del tercer Hokage. Hiruzen asintió con impotencia y articuló: Jiraiya, por el bien de la aldea, debemos usar la rectitud para reprimir a los Uchiha esta vez. En ese momento, se desató una conmoción fuera de la sala de reuniones. Las puertas se abrieron de golpe y los Jonin allí reunidos saludaron respetuosamente al recién llegado. Señora Tsunade. Señora Tsunade, ¿estás aquí? Señora Tsunade. Tsunade entró en la habitación, tras regresar apresuradamente de la residencia del Daimyo del Fuego. Vestida con una armadura roja brillante, su imponente aura se parecía asombrosamente a la de Madara Uchiha, imponiendo respeto sin necesidad de hablar. Al entrar Tsunade, las pupilas de los ancianos de Konoha, Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado, Koharu Utatane y Danzo Shimura, se entrecerraron. Mientras tanto, innumerables Jonin la miraban con respeto y gratitud. Durante la tercera guerra Shinobi, el ninjutsu médico de Tsunade había salvado innumerables vidas, ganándose una inmensa reverencia no solo entre los clanes prominentes, sino también entre los ninjas comunes. La presencia de Tsunade era tan poderosa que incluso el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sintió una punzada de aprensión. Hiruzen forzó una sonrisa cansada y falsa antes de dirigirse a ella. Tsunade, has vuelto. ¡Qué momento! Echa un vistazo a este informe de inteligencia. Cuando Tsunade dio un paso adelante, un agente Anbu le entregó un pergamino. A diferencia de Jiraiya, quien reaccionó con sorpresa al leerlo, Tsunade miró casualmente el pergamino antes de soltar una risa desdeñosa. Otra excusa más para eliminar la disidencia. Su comentario desdeñoso provocó el silencio en toda la sala de reuniones. Todas las miradas se dirigieron a Tsunade, la princesa de Konoha. Tsunade. Al observar esto, Jiraiya solo pudo negar con la cabeza con resignación. El temperamento de Tsunade se había vuelto aún más descarado que antes. Los ancianos de Konoha, particularmente Omura Mitokado y Koharu Utatane, fruncieron el ceño con disgusto.
Hiruzen Sarutobi, habiéndose acostumbrado desde hacía tiempo al desafío de Tsunade, solo pudo mostrar una expresión amarga, mientras Danzo Shimura sonrió fríamente. Sigue adelante y actúa con dureza ahora, pensó Danzo para sí mismo, pero cuando los Uchiha te arrastren con ellos, toda la aldea será mía. Tsunade, sin embargo, captó las emociones de los altos funcionarios. Su mirada solo reflejaba desprecio y asco. Shizune, Kurenai, tráiganme una silla. En la sala de reuniones del Hokage, solo estaban dispuestas las 4 sillas del frente, un claro símbolo de estatus. Sin embargo, el tono autoritario de Tsunade dejó a Shizune y Kurenai momentáneamente nerviosas antes de que, de mala gana, fueran a buscar una silla a la habitación de al lado. Al presenciar esto, algunos miembros del clan Sarutobi y firmes partidarios del tercer Hokage abrieron la boca como para protestar, pero finalmente permanecieron en silencio. Incluso Jiraiya decidió ignorar la escena, dejándoles sin otra opción que tragarse sus quejas. Este nivel de audacia era algo que solo Tsunade podía mostrar en todo Konoha. Como nieta tanto del primer como del segundo Hokage, combinado con su condición de la ninja médica más hábil, ninguno de los presentes se había beneficiado de su curación en algún momento. Tsunade. Incluso Hiruzen Sarutobi simplemente frunció el ceño ante el comportamiento de Tsunade, decidiendo no reprenderla. Sus acciones no fueron consideradas excesivas, no para alguien de su posición. En ese ambiente sofocante, muchos empezaron a impacientarse. Incluso el señor Jiraiya y la señora Tsunade, que estaban lejos de la aldea, han regresado. ¿Dónde está el clan Uchiha? Un ninja del clan Sarutobi, probablemente actuando bajo órdenes secretas, murmuró esta queja en voz baja, aunque fue escuchada por los Jonin presentes. Mientras la tensión llenaba la sala, Koharu Utatane aprovechó el momento para hablar. Tsunade. Mira tu comportamiento. La evidencia del incidente del 9 colas es irrefutable. Tantos Jonin lo presenciaron, ¿estás sugiriendo que mentimos? Koharu intensificó directamente el conflicto, poniendo en primer plano el incidente del 9 colas. Aunque el momento y las circunstancias hicieron que fuera inverosímil que los Uchiha hubieran causado el alboroto del 9 colas, la capacidad del Mangekyou Sharingan para controlar al 9 colas era un hecho innegable. Ya basta. Hoy, nuestra prioridad es la reconstrucción del pueblo. Hiruzen Sarutobi intervino, interrumpiendo a Koharu. Aunque parecía mediar, sus palabras reforzaron la acusación contra el Uchiha. Abajo, Tsunade observaba a los 4 viejos que estaban arriba dando un espectáculo y no pudo evitar esbozar una fría sonrisa autocrítica. Sus ojos se llenaron de aún más decepción. Amigos, ya que los Uchiha aún necesitan tiempo para llegar, hablemos primero de la reconstrucción de la aldea, dijo Mitokado Mura, uno de los asesores del Hokage. Su aparente firmeza al decir que esperaría a los Uchiha era un intento directo de aislarlos y excluirlos. Algunos de los Jonin de abajo abrieron la boca, queriendo decir algo, pero pronto revelaron sonrisas amargas. Muchos de ellos, en cierta medida, se habían beneficiado de la bondad de Uchiha Shiro en el pasado. Sin embargo, con la excusa del incidente del 9 colas y mirando a través de la ventana el estado medio en ruinas de la aldea, solo pudieron sacudir la cabeza con impotencia. Al ver esta reacción, Hiruzen Sarutobi suspiró aliviado. Parecía que esta vez, el caos causado por el 9 colas había sembrado la duda entre la gente. Aprovechando el momento, Hiruzen Sarutobi atacó con el hierro al rojo vivo. Se quitó lentamente el sombrero de Hokage, lo colocó sobre la mesa y habló con voz ronca y solemne. Todos. La furia del 9 colas fue contenida gracias al sacrificio inquebrantable de los ninjas de Konoha, quienes lograron sellar a la bestia. Aunque nuestra reacción fue oportuna, las devastadoras consecuencias del ataque de la bestia con cola causaron graves daños económicos a la aldea. Dentro de la sala de reuniones Jonin, el discurso ronco y contagioso de Sarutobi, combinado con la vista de Konoha a través de la ventana, pintaban una imagen cruda. Las secuelas de la batalla habían arrasado un número incalculable de edificios. Si bien se habían realizado algunas tareas de limpieza iniciales, las labores de reconstrucción apenas comenzaban. Mientras tanto, en la sede de la fuerza policial Uchiha. Señor Shirou. Shirou-sensei. Uno a uno, aparecieron en la oficina ninjas vestidos con uniformes de combate.
Sus rostros mostraban una seriedad sin precedentes. La corrupción del liderazgo del tercer Hokage ha provocado el declive de la que una vez fue la aldea ninja más poderosa. Peor aún, han realizado experimentos humanos en secreto y descaradamente con sus camaradas. Esto es una profanación flagrante. Han tergiversado la verdadera voluntad del fuego. Usando la aldea como excusa, incluso han comenzado a atacar a nuestros camaradas. Estos son los crímenes que descubrimos en los datos de la raíz. En ese momento, todas las miradas se dirigieron a la figura sentada a la cabeza de la sala. Hoy, Uchiha Shirou vestía la armadura carmesí del periodo de los reinos combatientes, y su Mangekyo Sharingan brillaba con intensidad. Más importante aún, a su lado estaba una figura con la que todos estaban demasiado familiarizados. Uzumaki Minato, su expresión profundamente solemne. Después de enterarse de las atrocidades cometidas por la raíz, no solo el hombre de cabello amarillo, sino también los ninjas de Konoha presentes se llenaron de rabia. Los horribles datos de la investigación revelaron crímenes no solo contra los clanes Uchiha y Senju, sino incluso contra otros ninjas de la aldea. Si esta evidencia hubiera provenido únicamente de Shirou del clan Uchiha, se habría dudado. Pero ahora que Minato la había presentado, el silencio invadió la sala. Cuando las puertas de la oficina se abrieron lentamente, el pasillo exterior ya estaba lleno de ninjas de Konoha completamente preparados. Algunos eran de la fuerza policial, algunos eran Uchiha y muchos más eran ninjas comunes de Konoha que habían sobrevivido al campo de batalla. Señor Shirou. Bajo la mirada opresiva de los ninjas reunidos, Namikaze Minato respiró hondo y reveló una expresión de determinación. Por Konoha. Capitán Shirou. En ese momento, el sonido de pasos apresurados resonó y apareció una densa multitud de ninjas de ojos blancos, dejando a todos atónitos. Señor Shirou. La rama familiar Hyuga está lista para actuar. La multitud se quedó mirando en estado de shock la escena frente a ellos. Un grupo de ninjas de la rama Hyuga, liderados nada menos que por Hyuga Isashi. Lo que los sorprendió aún más fue que todos los ninjas de la rama Hyuga llevaban el sello del pájaro enjaulado en sus frentes. Varios Jonins entrecerraron los ojos al notar extraños patrones de maldiciones que rodeaban a los sellos de pájaro enjaulado. Isashi, finalmente has llegado. De pie en el piso de arriba, Shirou sonrió al ver a los recién llegados. Abajo, Hyuga Isashi respiró hondo y dirigió a más de 100 miembros de la rama familiar en un saludo solemne. Saludos al señor Shirou. En ese momento, Uchiha Mikoto también apareció, su voz resonando sin dudarlo. Shirou. El escuadrón de élite de Senju Nawaki ya ha entrado en la aldea. Al escuchar que todo estaba listo, todos los ninjas reunidos dirigieron sus miradas hacia la figura que estaba al frente. Creo firmemente que nadie aquí quiere ver que la aldea siga sumida en la corrupción y la decadencia. Creo firmemente que nuestra voluntad es justa. Capitán Shirou. Señor Shirou. Las voces resueltas de la multitud resonaron mientras innumerables miradas fijas se fijaban en la figura al frente. Parecía que con una sola orden, estallaría una guerra en Konoha. Mientras el Mangekyo Sharingan de Shirou giraba, gritó con decisión bajo la mirada de todos. Por Konoha. Nuestra voluntad. Prevalecerá. 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 Las voces resonantes sacudieron la sede de la fuerza policial cuando Shirou comenzó a dar órdenes fríamente. Arresten a todos los agentes de Anbu y Road que monitorean a la fuerza policial desde afuera. Comprendido. Uchiha Tetsuka, lidera a tu equipo para tomar las puertas de Konoha y sellar la aldea. Comprendido. El resto de los ninjas me seguirán para rodear la oficina del Hokage. Comprendido. Bajo el cielo amenazador y nublado, ninjas armados comenzaron a aparecer en densas formaciones dentro del cuartel general de la policía. La escena era escalofriante. Los ninjas que vigilaban la zona en secreto quedaron atónitos. Justo cuando intentaban enviar señales, un destello amarillo pasó como un rayo, y los agentes Anbu y Road que vigilaban la zona perdieron el conocimiento. Cuando Namikaze Minato reapareció ante Shirou, su expresión era pesada. Shirou, te estaré esperando en la oficina del Hokage. Cuando el clon de sombra de Minato se dispersó, la multitud de ninjas que seguía a Shirou se volvió aún más solemne. Sin embargo, Shirou agitó su mano con valentía y gritó. A la sala de reuniones de Jonin.
Comprendido. Con el pretexto de unirse a la reunión Jonin, rodearon la oficina del Hokage. Nadie podría haber anticipado tal audacia de Uchiha Shirou. El cielo sombrío parecía presagiar algo siniestro. En las sombras, escuadrones de ninjas avanzaban hacia zonas clave como las puertas de Konoha, la base raíz y el equipo barrera. Capítulo 256 Edificio Hokage. El ataque del 9 colas causó graves daños en muchas partes de la aldea. Aprovechando esta oportunidad para reconstruir, planeamos realizar algunos cambios en la distribución de la aldea. Shimura Danzo bajó de su asiento y, frente a todos, señaló fríamente una sección del mapa. El clan Aburame se trasladará a esta zona. Cuando el dedo de Danzo tocó el mapa, los rostros de los Jonin presentes cambiaron drásticamente. En especial los ninjas del clan Aburame que habían asistido a la reunión. Todos lucían profundamente disgustados. Sin embargo, Danzo continuó hablando en un tono frío, como si ignorara sus reacciones. El clan Aburame lleva mucho tiempo expresando su deseo de contar con una zona boscosa para su clan. Teniendo esto en cuenta, la decisión es definitiva. Sin darle al clan Aburame oportunidad de objetar, los Jonin presentes lanzaron miradas nerviosas al tercer Hokage y a los dos consejeros Hokage sentados al frente de la sala. Un escalofrío les recorrió la espalda. Esto no era concederles un bosque, era desterrarlos a las afueras de la aldea. El territorio del clan Nara apenas se vio afectado y permanecerá intacto. Sin embargo, los Uchiha y el cuartel general de la policía sufrieron daños significativos en el ataque del 9 colas. Su reconstrucción se llevará a cabo aquí. La imponente voz de Danzo resonó por toda la habitación mientras señalaba un lugar en el mapa de Konoha. En las afueras de la aldea, completamente aislado en el bosque circundante. Lo más indignante fue que el ataque del 9 colas no causó daños significativos a los edificios de los Uchiha y la policía. Fue intencional. Antes del incidente del 9 colas, Danzo y los demás no se habrían atrevido a llegar tan lejos. Los miembros de menor rango de la administración del Hokage tampoco habrían permitido un abuso de autoridad tan flagrante. Pero ahora, con los Uchiha bajo sospecha por el ataque del 9 colas, era evidente que el liderazgo del Hokage ya no confiaba en ellos y buscaba vigilarlos de cerca. Señor Danzo. En ese momento, para sorpresa de todos, el primero en protestar fue nada menos que Migdui, vestido con su característico y ridículo traje verde. Se levantó furioso y gritó: el ataque del 9 colas no tiene pruebas concretas. Decidir tales medidas basándose en la mera sospecha es irresponsable. Es un acto de desconfianza hacia los camaradas. Además, esto no es una reubicación, es un ostracismo flagrante. Quizás el inesperado arrebato de Dui le valiera la aprobación secreta de muchos Jonin. Tenía razón. Aunque existían sospechas hacia los Uchiha, no había razón para que orquestaran semejante desastre. Solo les traería problemas. Silencio. ¿Cómo se atreve un simple Jonin recién nombrado a cuestionar las decisiones del tercer Hokage y las mías? Danzo lo reprendió fríamente, escaneando la habitación con ojos penetrantes mientras se dirigía a todos con una voz severa y autoritaria. Hay cosas que preferiría no detallar, pero por la estabilidad de la aldea, les recuerdo a todos. El ataque del 9 colas no debe volver a ocurrir. La sospecha de que el 9 colas estaba controlado por el Sharingan no puede ignorarse. Los Uchiha y la policía deben reubicarse. Esta es una decisión que tomamos yo y el tercer Hokage. Justo cuando Danzo declaró esto con un tono inflexible, una voz imponente de repente sonó desde la puerta. ¿Quién se atreve a decidir la reubicación del clan Uchiha sin nuestro consentimiento? El sonido de pasos apresurados llenó el aire y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Al abrirse las puertas, apareció Uchiha Shirou, liderando a un gran grupo de personas. La imagen transformó drásticamente el rostro de todos los presentes. Shirou entró con paso seguro en la sala de reuniones Jonin, seguido por una densa multitud. Entre ellos se encontraban Jonin del clan Aburame, miembros de la rama familiar Hyuga e innumerables civiles. Al frente se encontraban docenas de figuras con ojos carmesí de Sharingan, que provocaron escalofríos en muchos. En el centro de este formidable grupo, Uchiha Shirou lideraba el camino. El Jonin que tenía delante se hizo a un lado rápidamente, creando un camino para él.
El sonido de sus movimientos resonó como un tambor en los corazones de todos los presentes. El impacto visual de la escena hizo que el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sentado a la cabeza de la sala, entrecerrara los ojos conmocionado. En lo profundo de su mirada, había un destello de miedo. Los Uchiha habían crecido tanto, ya no podían permitirse el lujo de mostrar piedad. Aunque la entrada de Shirou fue audaz y sorprendente, para los Jonin presentes resultó completamente natural. Esto fue tan Uchiha. Tsunade. Jiraiya, al presenciar la dramática entrada de Shirou, sintió una oleada de inquietud y se giró para mirar a Tsunade, esperando en silencio que no agravara la situación. Sin embargo, para su sorpresa, Tsunade, en lugar de mostrar preocupación, mostró una mirada de aprobación. Incluso asintió con satisfacción, como diciendo, «Mira, ese es mi hombre». Uchiha Shirou, justo cuando el rostro de Danzo se ensombrecía y se preparaba para atacar, el tercer Hokage respiró hondo, fingiendo una expresión seria y conflictiva. Interrumpió a Danzo y habló con voz ronca. Uchiha Shirou, el ataque del 9 colas reveló muchas debilidades en la aldea. Esta propuesta es algo que discutí con todos aquí, pero, por supuesto, la opinión del clan Uchiha también es importante. La estrategia de Danzo y Hiruzen, la clásica rutina de policía bueno y policía malo, había funcionado impecablemente en el pasado, silenciando al clan Uchiha y obligándolos a aceptar la humillante reubicación. Sin embargo, esta vez, Shirou respondió con una sonrisa fría. El tercer Hokage y todos los demás. Entonces dime, ¿quiénes son exactamente esos todos? Mientras Shirou hablaba, las docenas de usuarios de Sharingan detrás de él dirigieron la mirada hacia los Jonin presentes. El aura opresiva de su Sharingan giratorio de 3 tomoe llenó la sala. El Mangekyo Sharingan de Shirou brilló con frialdad, exudando un aura letal. Era evidente. Quienes hablaran ahora se declararían enemigos de los Uchiha. Frente a docenas de Sharingan, los Jonin sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo, y más aún ante la presencia de 2 usuarios de Mangekyo Sharingan. Detrás de Shirou estaba Uchiha Mikoto, su Mangekyo Sharingan brillaba con una luz roja siniestra mientras su mirada fría recorría la habitación. Tengo curiosidad. ¿Quién aquí apoya esta propuesta? La gélida voz de Shirou resonó en la sala y se hizo el silencio. Ninguno de los Jonin habló. Después de todo, era la primera vez que oían hablar de esta reubicación. No les habían consultado en absoluto. Más importante aún, Hiruzen Sarutobi había perdido gran parte de su prestigio durante la tercera guerra Shinobi. Si esto hubiera sucedido antes de la guerra, semejante desafío abierto a la autoridad del Hokage habría sido impensable. Entonces parece que ese supuesto todo solo se refiere a ciertas personas. Al ver la asamblea silenciosa, Shirou sonrió burlonamente, su mirada fija en el tercer Hokage. En cuanto a Danzo, Shirou ni siquiera le dirigió una mirada. Esta flagrante indiferencia hizo que la ira de Danzo estallara, mientras que el rostro de Hiruzen Sarutobi se tornó de un feo tono verde. Indignante. Uchiha Shirou. Los 9 colas estaban controlados por un Sharingan durante el ataque. Reubicar a los Uchiha es una medida para limpiar de sospechas a tu clan, y ahora te atreves a actuar con tanta arrogancia. Danzo rugió furioso, pero Shirou no dudó. Caminó hacia la plataforma con una expresión fría e inflexible. Girándose para encarar a los Jonin reunidos, se burló. ¿Sospechas? La aldea de Konoha fue fundada por los Senju y los Uchiha. ¿Quién se atreve a cuestionar nuestra lealtad? ¿Acaso fue un Hokage quien condujo a Konoha a un atolladero de guerra? ¿O un grupo de cobardes que ni siquiera se atrevieron a pisar el campo de batalla? Los Jonin reunidos quedaron en silencio, conmocionados. Incluso el rostro de Jiraiya mostró incredulidad. Se atrevió a decirlo. Estas eran quejas que la gente solo expresaba en privado, y, sin embargo, Shirou las expresaba abiertamente. Mientras la voz dominante de Shirou resonaba por la sala, el rostro de Hiruzen Sarutobi se ensombrecía más que nunca. Los 2 consejeros del Hokage, Mitokado Mura y Utatane Koharu, estaban furiosos. Pero cuando intentaron hablar, el frío y sin emociones Mangekyo Sharingan de Mikoto los invadió, silenciándolos de terror. Uchiha Shirou. El tercer Hokage agarró su pipa con fuerza, con la voz temblorosa por la furia apenas contenida.
El poderoso chakra que había reprimido durante tanto tiempo comenzó a fluir, llenando la habitación de tensión. Tercera Gran Guerra Ninja. Yo, Hiruzen Sarutobi, tengo una responsabilidad ineludible. Asumiré toda la responsabilidad y renunciaré en desgracia. ¿Qué más insatisfacción tienes? Hiruzen Sarutobi, normalmente tranquilo y sereno, ahora estaba furioso. Había dedicado toda su vida a Konoha, trabajando incansablemente, y sin embargo, en ese momento, todos sus esfuerzos se veían completamente anulados. Esto fue prácticamente abrir viejas heridas y luego echarles sal. ¿Responsabilidad? En la sala de conferencias Jonin, bajo la atenta mirada de todos, Shirou miró fijamente a Hiruzen Sarutobi sin la menor vacilación. Con una mueca burlona, Shirou replicó con frialdad. ¿Desde cuando era responsabilidad del Hokage enviar a innumerables niños menores de 10 años de la Academia Ninja a morir en el campo de batalla, uno tras otro? ¿Desde cuando era responsabilidad del Hokage esconderse en la aldea con un montón de reliquias antiguas con el pretexto de proteger Konoha? ¿Desde cuando nuestro Hokage de Konoha se convirtió en alguien demasiado temeroso para pisar el campo de batalla? ¿Fue el primer Hokage? ¿O el segundo? Estas palabras hirientes, pronunciadas sin piedad, dejaron a los Jonin allí reunidos con los ojos abiertos y en shock. Al mismo tiempo, hicieron que el rostro de Sarutobi se tornara pálido con una ira sin precedentes. Sobre todo la mención del primer y segundo Hokage. Fue una bofetada descarada. Después de todo, el tercer Hokage siempre se había enorgullecido de heredar la voluntad del fuego del primer y segundo Hokage. Sin embargo, durante sus guerras, los dos primeros Hokage fueron los primeros en entrar al campo de batalla. Sin embargo, cuando se trató de él, el tercer Hokage, comenzó la guerra con un error colosal que involucró a la aldea de la nube oculta, arrastrando a Konoha al atolladero de la guerra, y luego se quedó en la aldea por el resto del conflicto. En ese momento, una voz furiosa interrumpió. Shimura Danzo, quien había sido ignorado hasta entonces, finalmente reveló su ira. Uchiha Shirou. Deja de tergiversar las cosas. Hiruzen ya renunció, deshonrado por sus errores en la tercera Gran Guerra Ninja. Todos los ninjas de Konoha lo saben. La reunión de Jonin de hoy es para reconstruir la aldea y elegir un nuevo Hokage. Mientras Shimura Danzo arremetía, Mitokado Mura y Utatane Koharu también se unieron, golpeando la mesa con ira y gritando. El clan Uchiha es demasiado insolente. Esta es una reunión de Jonin. No tu fuerza de policía Uchiha. ¿Qué planeas exactamente, Uchiha? He estado poniendo cara a tu clan, pero si los Uchiha no pueden librarse de las sospechas sobre el ataque del 9 colas, yo, Shimura Danzo, me opongo rotundamente a cualquier Uchiha que se postule para Hokage. La daga oculta quedó al descubierto. El furioso arrebato de Shimura Danzo, primero, declaró los errores del tercer Hokage como un caso cerrado con su renuncia, y luego sacó a relucir la presunta participación del clan Uchiha en el ataque del 9 colas, descalificándolos directamente de cualquier posibilidad de convertirse en Hokage. Hay que decir que las maniobras de Danzo dejaron incluso a sus aliados, Hiruzen Sarutobi, Mitokado Mura y Utatane Koharu, sintiéndose agraviados. ¡Genial! En un momento como este, sigues intentando provocar un conflicto interno. Sin embargo, a pesar de su aparente enojo, el corazón de Danzo estaba eufórico. Cuanto más caótico se volviera el mundo, mayores serían sus posibilidades de convertirse en el próximo Hokage. Si lo piensas, no es sorprendente. En la historia original, las acciones de Danzo solían mostrar este mismo tipo de comportamiento egoísta. Durante el ataque del 9 colas, Rood no intervino. Durante los exámenes Chunin y el aplastamiento de Konoha, Rood no intervino. Durante la invasión del dolor, Rood no intervino. Incluso en los momentos de mayor crisis de Konoha, Danzo solo velaba por sus propios intereses. Esto era totalmente coherente con su personalidad egoísta y egocéntrica. Creía que, mientras pudiera convertirse en Hokage, podría liderar el resurgimiento de Konoha, incluso si la aldea quedaba reducida a una sola persona. Mientras se desarrollaba el acalorado enfrentamiento, Jiraiya, observando la escena, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Se inclinó hacia Tsunade y susurró con urgencia. Tsunade, la aldea no puede permitirse más disturbios ahora mismo.
Puede que el anciano haya cometido muchos errores, pero la guerra acaba de terminar. La aldea no puede sobrevivir a otro conflicto interno. En ese ambiente tenso, donde hasta la más mínima chispa podía desencadenar un conflicto, Jiraiya se levantó apresuradamente y gritó. Aunque sus palabras iban dirigidas a Tsunade, también se dirigían a todos los presentes. Efectivamente, cuando la voz de Jiraiya resonó, los rostros de todos los ninjas de Konoha en la habitación cambiaron. Justo cuando todos estaban a punto de hablar para calmar la situación, Shirou giró la cabeza, miró a Jiraiya y se burló. Jiraiya. La paz que deseas incluye a las élites Raíz y Anbu que ya están al acecho en todo el edificio del Hokage. Hiruzen Sarutobi, aliviado al ver a Jiraiya intervenir, se quedó paralizado. Había estado pensando en lo confiable que era Jiraiya en momentos críticos, pero Shirou no le dio tregua y contraatacó de inmediato con una acusación. Para entonces, ya no había vuelta atrás. La cuerda del arco estaba tensada y la flecha ya estaba disparada. Mientras Shirou presionaba agresivamente, el rostro de Sarutobi se ensombreció aún más por la frustración al mirar a su oponente. Para empeorar las cosas, muchos Jonin presentes se aliaron tácitamente con Shirou, lo que agravó aún más el golpe a Sarutobi. Mientras tanto, Danzo observaba la escena sin mostrar ira. En cambio, bajo su aparente furia, sentía una oleada de emoción. Cuanto más ferozmente lucharan ahora, mayor sería su ventaja después. Dejando a un lado los problemas del tercer Hokage, hablemos de las sospechas del clan Uchiha. La capacidad del Sharingan para controlar al nueve colas, ¿quién más en el mundo ninja podría hacerlo, aparte de un portador del Mangekyo Sharingan? Mientras el ataque del nueve colas siga sin resolverse, el clan Uchiha nunca escapará de las sospechas. En ese momento, Jiraiya apenas pudo contenerse de abofetear a Danzo. Estaba furioso. Danzo estaba loco. Para ganar el puesto de Hokage, estaba provocando conflictos descaradamente. Tsunade. Desesperado, Jiraiya recurrió a Tsunade. Solo la colaboración entre ambos podría evitar que esta confrontación se descontrolara. Sin embargo, mientras Jiraiya la miraba ansiosamente, Tsunade, que había estado observando en silencio desde su asiento, de repente dejó escapar una risa fría. ¿Qué pasaría si los Uchiha pudieran limpiar su nombre hoy? La voz helada de Tsunade resonó por toda la sala de conferencias Jonin, provocando que las expresiones de todos cambiaran drásticamente. Capítulo 257. Justo después de que Tsunade pronunciara estas palabras, la figura de Shirou se desvaneció repentinamente, apuntando directamente a Shimura Danzo. En ese instante, innumerables personas quedaron conmocionadas y enfurecidas. Los altos mandos estaban furiosos. ¿Cómo se atrevían los Uchiha? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Era este el comienzo de una guerra civil? Jiraiya, igualmente enfurecido, estaba listo para intervenir, pero un mechón dorado de cabello largo de repente bloqueó su camino, con una figura verde parada justo detrás de él. El rostro de Jiraiya estaba lleno de sorpresa e incredulidad. Señor Jiraiya, disculpas de antemano. La figura verde tras él no era otra que Migdui. En ese momento, el chakra estalló a su alrededor al abrir la sexta puerta de la formación de las 8 puertas. Si Jiraiya hiciera el más mínimo movimiento, Dui abriría inmediatamente las 8 puertas para defender Konoha. Sintiendo el violento chakra de las 8 puertas y el aura abrumadora de la muerte, Jiraiya casi perdió los estribos por completo. ¿Qué? Desde que Migdui alcanzó la fama, Jiraiya había aprendido la técnica de las 8 puertas. A juzgar por la postura de Dui, si Jiraiya se atreviera a moverse, podría abrir las 8 puertas al instante. Tsunade. Mirando a Tsunade frente a él, Jiraiya rápidamente gritó, pero su respuesta fue una fría reprimenda. Jiraiya. Cállate. Mientras tanto, se desarrolló otra escena que dejó a todos los Jonin presentes pálidos. Un relámpago brilló cuando Mikoto, blandiendo un abanico de llamas, apareció sin vacilar ante el tercer Hokage y los demás. Su Mangekyo Sharingan giró en sus cuencas oculares, emitiendo una severa advertencia. Nadie puede interferir con Shirou. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Shimura Danzo salió volando. Entre gritos de dolor, sus manos quedaron atrapadas contra la pared de la sala de reuniones del Hokage por la espada Kusanagi, imbuida de trueno. Borracho.
La sangre salpicó por todas partes. A la vista de todos, Shiro arrancó las vendas de la cuenca del ojo de Danzo y agarró el ojo oculto debajo. Todo sucedió tan rápido que cuando los espectadores reaccionaron, los Jonin de Konoha, que habían sacado kunai y espadas ninja, de repente se congelaron. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sus expresiones de asombro y horror sugerían que acababan de presenciar lo inimaginable. Danzo. Especialmente entre los oficiales de alto rango del tercer Hokage, Sarutobi Usen, el siempre sereno tercer Hokage, palideció al ver a Danzo clavado contra la pared. Su rostro palideció, descolorido. Mientras los gritos de Danzo resonaban por la sala de reuniones, Shiro, sosteniendo un ojo ensangrentado entre los dedos, lo colocó en un recipiente transparente. La visión conmocionó a todos. Un Mangekyo Sharingan. Dentro del contenedor que sostenía Shiro, un Mangekyo Sharingan flotaba con claridad. Esto significaba que el ojo bajo las vendas de Danzo había sido un Mangekyo Sharingan desde el principio. Tostos, maldito Uchiha. Atrapado en la pared por la espada Kusanagi, Shimura Danzo lo fulminó con la mirada con furia maniática. Al revelarse el Mangekyo Sharingan que ocultaba, innumerables ninjas de Konoha lo miraron con incredulidad. Su ojo restante ardía de locura. En ese momento, todas las ambiciones de Danzo de convertirse en Hokage se hicieron polvo. Todo había sucedido tan rápido. En un instante, Shiro apareció frente a él, asestándole un brutal codazo que le destrozó la caja torácica y lo estrelló contra la pared. La espada Kusanagi había sido desenvainada en un instante, atravesándole las palmas y clavándolo contra la pared de la sala de reuniones Jonin en absoluta humillación. Al mismo tiempo, Shiro le había quitado el Mangekyo Sharingan que le habían trasplantado. Esta humillante escena se vio agravada por la constante liberación de chakra del rayo de la espada Kusanagi, paralizando el cuerpo de Danzo. Sonido metálico. En ese momento, las ataduras doradas del brazo derecho de Danzo se desprendieron bajo el filo de la espada Kusanagi. El crujido de las ataduras al impactar contra el suelo resonó en la silenciosa sala de reuniones, seguido de exclamaciones de horror colectivas. La espada no solo había roto las ataduras de Danzo, sino que también había cortado las vendas que rodeaban su brazo. Al caer las vendas, la visión de su brazo pálido dejó atónitos a innumerables Jonin de Konoha. Sharingan. En el brazo de Danzo había numerosos y grotescos Sharingan carmesí de 3 tomoe que giraban de forma inquietante. El Sharingan incrustado en su palma, atravesado por la espada Kusanagi, resumaba sangre, pero seguía girando con intenciones malévolas, lanzando una mirada de odio venenoso a todos. La visión provocó escalofríos en todos los presentes. Danzo. Este grito furioso estuvo acompañado de una mezcla de emociones. Tsunade, con el rostro lleno de rabia, miró a Shimura Danzo y gritó: Tercer Hokage. El clan Senju exige una explicación. ¿Por qué las células de mi abuelo están en el cuerpo de Danzo? El tercer Hokage, Sarutobi Usen, estaba igualmente enfurecido, gritándole furiosamente a Danzo, aparentemente sorprendido por su locura. Aunque siempre había sabido de los experimentos de Danzo, había asumido que éste simplemente estaba investigando. Pensaba que Danzo tendría éxito y compartiría los beneficios, o fracasaría y sufriría las consecuencias él solo. Nunca imaginó que Danzo llegaría tan lejos como para trasplantar los resultados de estos experimentos a su propio cuerpo. En ese momento, Shiro estaba de pie sobre la mesa, sosteniendo el Mangekyo Sharingan recién extraído. Se dirigió fríamente a todos los presentes. La misteriosa figura que controlaba al 9 colas poseía el Mangekyo Sharingan y el elemento madera. Parece que el anciano Danzo posee ambos. Y, por pura coincidencia, durante el ataque del 9 colas a la aldea, todos estábamos ocupados defendiendo Konoha. Sin embargo, el anciano Danzo, jefe de la división raíz de Konoha, y sus subordinados estaban convenientemente ausentes. Además, fue la orden del tercer Hokage la que prohibió a los Uchiha y a la policía participar en la defensa de la aldea. Mientras hablaba, el Mangekyo Sharingan de Shiro giraba salvajemente en sus ojos, su tono destilaba locura mientras miraba burlonamente al tercer Hokage.
el Sharingan, la liberación de la madera y la orden del tercer Hokage de impedir que los Uchiha se unan a la batalla. Como miembro del clan Uchiha, ahora tengo pruebas suficientes para sospechar que los líderes de Konoha, liderados por el tercer Hokage, han estado robando el Kekkei Genkai a sus camaradas y orquestaron el ataque del 9 colas a la aldea. Todo esto solo para reforzar su control sobre Konoha. Mientras la furiosa declaración de Shirou resonaba por la habitación, el terror se extendió por los rostros de los Jonin presentes. Algo monumental estaba sucediendo. Uchiha Shirou. ¿De verdad pretendes iniciar una guerra civil en Konoha? En un intento desesperado por evitar una mayor escalada, Jiraiya gritó. Pero antes de que Shirou pudiera responder, los Uchiha de élite presentes en la sala, enfurecidos al ver el grotesco brazo de Danzo con el Sharingan incrustado, ya gritaban furiosos. Señor Shirou. Ordene. Aunque la aldea quede reducida a escombros, aunque los Uchiha deban cargar con la infamia, jamás permitiremos que la dignidad de nuestro clan sea pisoteada. Por los Uchiha. Rebelión. En ese momento, innumerables personas observaron con horror cómo los guerreros Uchiha que acompañaban a Uchiha Shirou desenvainaban colectivamente sus armas. Jiraiya, al ver cómo la situación se descontrolaba, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Incluso Sarutobi Hiruzen empalideció mortalmente, con sudor frío corriéndole por el rostro. En todos sus años como Hokage, nunca se había enfrentado a una situación tan desesperada. Sin embargo, sus instintos de ninja veterano le permitieron recuperar rápidamente la compostura. Las expresiones de pánico de muchos Jonin dejaron claro que nadie se atrevía a intervenir. Con la revelación de la liberación de madera y los experimentos con el Sharingan de Danzo, la confianza entre las filas de Konoha se desmoronó por completo. En ese momento, Shirou y Tsunade gritaron al unísono. Todos los ninjas de Konoha, escuchen nuestra orden. Konoha se encuentra en estado de emergencia. Toda la aldea será bloqueada de inmediato. Ningún ninja, comerciante, civil, ni siquiera bestia invocada, podrá entrar ni salir. En ese momento, el único pensamiento que pasaba por la mente de todos eran unas simples palabras. Golpe de estado. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen, el Hokage con más años de servicio, actuó con decisión ante esta crisis. Con los ojos inyectados en sangre, golpeó la mesa frente a él, rompiéndola en pedazos, y rugió. Minato Namikaze, te designo para que tomes el control inmediato de la división raíz. Jiraiya tomará el mando del Anbu. Y Asiyuga será responsable de la seguridad de la oficina del Hokage. Además, nominó a Tsunade Senju como la próxima candidata a Hokage. Konoha no debe caer en el caos. Es imposible no admirar la adaptabilidad de Hiruzen Sarutobi. Incluso en una situación tan desesperada, pudo revertir la situación y salvarse. Pensó en usar a Tsunade para ganarse un respiro. Con la raíz y el Anbu aún bajo su control, creía que aún tenía margen de maniobra. Sin embargo, justo cuando se dieron las órdenes del tercer Hokage, toda la sala de reuniones Jonin se llenó de una atmósfera inquietante. Migdoi, con expresión silenciosa, observaba fijamente a Jiraiya, cuya frente ya estaba cubierta de sudor frío. En ese momento, si Jiraiya hiciera el más mínimo movimiento, el oponente desataría las 8 puertas directamente en su cara. Había pasado mucho tiempo desde que Jiraiya había sentido una amenaza tan mortal. Mientras tanto, Tsunade observó fríamente la fea y repugnante exhibición de Dance sin mostrar la más mínima reacción. Tsunade. En un momento como este, ¿piensas quedarte de brazos cruzados viendo cómo la aldea se hunde en el caos? Jiraiya, sintiendo la amenaza de muerte tras él, no pudo evitar hablar en voz baja. Al mismo tiempo, Jiraiya giró la cabeza hacia Shirou y bajó la voz, hablando con severidad. Uchiha Shirou. ¿Solo te conformarás con que la aldea entre en una guerra civil? Sin embargo, en esta extraña escena, Jiraiya quedó paralizado bajo la intensa mirada de Migdoi, incapaz de moverse, y nadie más en la sala emitió un sonido. Este silencio dejó a todos inquietos. Especialmente Hiruzen Sarutobi, quien acababa de dar la orden. Estaba conmocionado y furioso al observar la escena. Jiraiya estaba inmovilizado. ¿Y los demás? Minato. Y así. Hiruzen se giró hacia Igayashi, pero este permaneció en silencio, como si hubiera anticipado este momento desde el principio.
Al ver esto, el pálido rostro de Hiruzen se volvió rápidamente hacia su última esperanza. Minato. Bajo las miradas atónitas de todos, Namikaze Minato, en quien el tercer Hokage confiaba profundamente y había estado preparando como el cuarto Hokage, bajó lentamente la cabeza en silencio. Al ver esto, la expresión de Hiruzen Sarutobi se volvió de total incredulidad, sus ojos se abrieron mientras miraba. Minato. Imposible. Sin embargo, los pies de Minato permanecieron inmóviles. Bajó la cabeza y dijo, «Señor tercero, lo siento». Con esa sola frase, el círculo íntimo del tercer Hokage se derrumbó por completo. Mito Mura y Utatane Koharu palidecieron y temblaron al contemplar la escena. Minato. Sarutobi te trató como a un sucesor del Hokage. A medida que la situación se descontrolaba, el rostro de Hiruzen Sarutobi palideció por completo. Sobre todo después de que incluso Minato lo traicionara, se sintió mareado y casi se desmaya en el acto. Si no fuera por su gran fuerza de voluntad y su falta de voluntad para darse por vencido, probablemente ya se habría derrumbado. Sin embargo, ante el regaño de los ancianos, Namikaze Minato bajó la cabeza y respondió con voz ronca. «Señor tercero, lo siento. Pero hago esto por el pueblo». «No. Imposible». Al ver la traición de Minato ante sus ojos, Hiruzen Sarutobi tembló de incredulidad. Podía aceptar que Tsunade y Shirou se hubieran aliado. Podía aceptar que los grandes clanes hubieran apoyado a Uchiha Shirou. Incluso podía aceptar que los ninjas civiles se hubieran dejado influenciar por él. Pero no podía aceptar que la persona en quien más confiaba y admiraba, el heredero de la voluntad del fuego, Namikaze Minato, lo hubiera traicionado. En tan solo un instante, tras la entrada de Shirou al Consejo Jonin, la situación se puso patas arriba. Innumerables ninjas de Konoha quedaron atónitos. Sus instintos les decían que siguieran las órdenes del tercero, pero la sangrienta realidad ante sus ojos, la evidencia de las células de liberación de madera, el Sharingan y el ataque de las 9 colas a la aldea, los dejó preguntándose en qué podían creer más. Bajo la mirada dominante del Mangekyo Sharingan de Shirou, la maltrecha figura de Shimura Dance, inmovilizada contra la pared, dejó escapar un grito de enojo. Maldita sea Uchiha. En su desesperación, los ojos de Dance se llenaron de odio y locura sin fin. Estuvo tan cerca de tener el puesto de Hokage a su alcance. El tercero estaba a punto de dimitir, los Uchiha estaban siendo marginados y los Senju estaban implicados. Incluso Namikaze Minato se había visto afectado por la conexión de su esposa. Estuvo tan cerca de convertirse en Hokage. Pero ahora, todo se había esfumado. Por el mundo ninja. Por Konoha. Aunque manchen mi nombre, jamás permitiré que los Uchiha sigan amenazando la aldea. Atrapado contra la pared, Shimura Dance escupió sangre mientras rugía en locura. No está bien. Dance mordió el veneno con los dientes. Jiraiya, al presenciar la escena, gritó furioso y alarmado. Sin embargo, al instante siguiente, algo extraño ocurrió. La figura de Shimura Dance desapareció repentinamente de una manera espeluznante. Al ver esto, los labios de Shirou se curvaron en una sonrisa, pero su rostro rápidamente se volvió furioso mientras gritaba. Izanagi. El brazo de Dance contiene 10 Sharingan, lo que le permite usar la técnica prohibida Izanagi hasta 10 veces. Cuando Shirou reveló esta información, innumerables ninjas de Konoha se sorprendieron, mientras que el Uchiha Jonin se enfureció. Al instante siguiente, con el sonido de cristales rotos, la figura de Dance apareció fuera de la torre Hokage, saltando hacia el cuartel general de la raíz. Era evidente que pretendía reagruparse con las fuerzas de la raíz. En su estado frenético, el único pensamiento de Dance era hacer una última cosa por la aldea. Liderar a la raíz en una carga contra los Uchiha y quemarlos hasta las cenizas en una destrucción mutua. Pero en ese momento, un miembro de Anbu de Konoha irrumpió, presa del pánico, e informó con urgencia. Señor tercero. Esto es terrible. La policía ha cerrado las puertas de la aldea, y el área fuera de la torre Hokage está rodeada por la policía y las élites de la rama familiar Iga. Este informe urgente conmocionó a todos. Todos eran Jonin y sus mentes trabajaban más rápido que las de los demás. Se dieron cuenta de inmediato de que todo estaba preparado con antelación. En otras palabras, desde el momento en que Shirou entró en la torre Hokage, Konoha ya estaba en marcha para un golpe armado.
No fue una decisión improvisada. Formación de las 4 llamas violetas. De repente, una barrera púrpura se alzó, bloqueando la ruta de escape de Dance. Rodeándola estaban nada menos que los élites de la policía. Minato. En ese momento, Hiruzen Sarutobi miró furioso a Namikaze Minato. Que la policía rodeara la torre Hokage con tanta precisión solo podía significar una cosa. Efectivamente, bajo la mirada de todos, Namikaze Minato habló con una voz ronca y pesada. Disculpas, señor tercero. Impedí que la información llegara al Anbu y a la raíz. ¿Por qué? La voz de Hiruzen Sarutobi se quebró mientras miraba a Minato, incapaz de comprender. Cualquiera podría traicionarlo, pero Minato no. Sin embargo, Namikaze Minato levantó la cabeza frente a todos, revelando una determinación sin precedentes, y pronunció palabras que resultaron inquietantemente familiares. Señor tercero. Me infiltré en la base de la raíz. Tomo decisiones por el bien de Konoha, no por traición. Dance. Hiruzen Sarutobi dejó escapar un rugido desgarrador, escupiendo una bocanada de sangre. Lo había calculado todo, pero no previó que la raíz por sí sola lo llevaría a su completa ruina. En cuanto a Namikaze Minato, nunca había traicionado la voluntad del fuego. Su voluntad siempre había sido proteger el pueblo. Bajo la protección del tercer Hokage, lo que había hecho la raíz era, a los ojos de Minato, una traición a la aldea misma. Estallido. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe. Apareció un ninja raíz, con la máscara manchada de sangre y un fuerte olor a ella. Shirou. Hermana. El clan Senjuya se ha apoderado de las bases raíz y Anbu. Ante la noticia de que la sede de Anbu y Road ya había caído, todos en la sala de reuniones quedaron en shock. Imposible. Incluso debilitados, la raíz y los Anbu no podrían haber caído tan rápido. Ni siquiera con líderes de nivel Hokage debería haber sido tan rápido. Imposible. El tercer Hokage no podía creerlo. Con su última esperanza desvanecida, miró al miembro de la raíz con incredulidad. Sin embargo, ante la mirada atónita de todos, el miembro de la raíz se quitó lentamente la máscara, revelando el rostro de un hombre. La expresión de asombro de Jiraiya se transformó en horror cuando la persona tras la máscara pronunció una sola frase que le contrajo las pupilas. Senju Nawaki. Misión completada. El nombre Senju Nawaki resonó en la habitación y causó un alboroto. Si la mayoría de la gente no reconoce a esta persona, su nombre sin duda les resulta familiar. Se trata de alguien que una vez tuvo grandes expectativas, un genio caído de la hoja oculta. El único descendiente directo masculino del primer Hokage. Con la mirada sorprendida e incrédula de Jiraiya, la expresión complicada de Namikaze Minato y Sarutobi Hiruzen, Mitokado Mura y Utatane Koharu mostrando expresiones de absoluta desesperación. Se acabó. En ese momento, perdieron todas las oportunidades. En ese momento, todos finalmente entendieron por qué los Anbu y Road fueron sometidos tan fácilmente. Porque el nombre Senju Nawaki solo podía rivalizar con cualquier potencia. Raíz es una subdivisión del Anbu, y el propio Anbu fue establecido personalmente por el segundo Hokage. Desde su liderazgo hasta sus fundaciones, incluso durante la era del tercer Hokage, siempre se ha dedicado a proteger la hoja oculta. Pero resultó que quien encontraron fue Senju Nawaki. Señor Shirou. Señora Tsunade. Al momento siguiente, en la sala de conferencias del Hokage, bajo las miradas sorprendidas de innumerables Jonin, este grupo de ninjas, ya preparados para un golpe armado, gritó al unísono. Sin embargo, en ese momento, Senju Tsunade permaneció en silencio junto a Uchiha Shirou, sin reaccionar en absoluto. Esto dejó a muchos miembros del clan Senju con una sensación de impotencia. Sin embargo, bajo innumerables miradas fervientes, Shirou gritó directamente. Ordeno a Senju Nawaki y Namikaze Minato que se hagan cargo de Anbu y Road. Cualquiera que se resista será ejecutado sin piedad. Las unidades de policía 3, 4 y 5 asistirán en la toma de control de la unidad médica, la división de inteligencia y la división de barreras, respectivamente. Las unidades 1 y 2 mantendrán la ley y el orden en la hoja oculta. ¿Sí? Al mismo tiempo, envía la señal. En ese momento, el Mangekyo Sharingan en los ojos de Shirou brilló con un brillo siniestro mientras recorría con su mirada a todos y gritaba.
lo anuncio. A partir de ahora, la hoja oculta estará bajo el control de la policía. Todos los ninjas de la hoja oculta deben obedecer las órdenes. Amu y Ro deben permanecer en alerta. Cualquier desobediencia será considerada traición y castigada con la muerte. La hoja oculta se encuentra ahora en el máximo estado de alerta para la guerra. En nombre de los Uchiha y los Senju. Con la furiosa declaración de Shirou, vítores ensordecedores estallaron en un instante, resonando incluso entre los ninjas fuera del edificio del Hokage. En nombre de los Uchiha y los Senju. Al escuchar esto, Senju Tsunade, aunque mantuvo una actitud fría e indiferente, no pudo suprimir la ligera curvatura de sus labios. PD. Tsunade se mojó. Capítulo 258. Bajo el cielo sombrío, todos los ninjas y aldeanos de Konoha miraron conmocionados hacia el edificio Hokage. De repente, apareció una barrera púrpura que lo envolvió por completo. Al momento siguiente, un agudo y penetrante grito de águila resonó en los cielos de Konoha. Konoha está en máxima alerta. El ensordecedor grito del águila resonó en los oídos de los ninjas de Konoha, dejando a innumerables ninjas, que no tenían idea de lo que estaba sucediendo, conmocionados y alarmados. Esta fue la misma señal utilizada hace apenas 2 días durante el ataque de los 9 colas a la aldea. ¡Rápido! Todos regresen a casa inmediatamente. No salgan sin órdenes. Evacúen a todos los aldeanos. En el momento siguiente, toda la aldea de Konoha entró en estado de preparación de emergencia. Al mismo tiempo, bajo las miradas atónitas de innumerables ninjas y aldeanos de Konoha, las icónicas puertas de Konoha comenzaron a crujir y gemir. Para sorpresa de todos, las puertas, que nunca se habían cerrado desde la fundación de Konoha, comenzaron a cerrarse lentamente. Finalmente, con un estruendo resonante, se cerraron por completo, señalando el cierre de Konoha. Mientras los pájaros volaban en círculos en el cielo, aparentemente percibiendo la atmósfera siniestra de Konoha y tratando instintivamente de huir, un destello agudo de luz fría atravesó el aire. Los pájaros cayeron uno tras otro del cielo. A las puertas de Konoha, había 100 ninjas de Konoha, cada uno con un brazalete rojo en su brazo derecho bordado con el emblema del Sharingan del clan Uchiha. El Uchiha Jonin que lideraba el grupo gritó. Desde este momento, Konoha está en su máximo esplendor. Ni un solo pájaro puede salir. Sí, señor. Mientras la fuerte respuesta resonaba, la visión de los cadáveres de los pájaros caídos en el suelo sirvió como prueba de la orden. Mientras tanto, dentro de Konoha, unidades ninja armadas que habían estado en espera comenzaron a moverse por los tejados en formaciones oscuras y densas, dando órdenes en voz alta a medida que avanzaban. En nombre de los clanes Uchiha y Senju, Konoha se encuentra en estado de alerta máxima. Todos los residentes deben refugiarse en sus casas. Cualquiera que incite disturbios o se aproveche de la situación será ejecutado como traidor a la aldea. Todos los residentes, las fuertes órdenes resonaron por toda la aldea. Tras experimentar el terror del ataque del 9 colas, los aldeanos estaban profundamente conmocionados y no se atrevieron a tomar ninguna medida precipitada. División médica. Dentro del edificio médico, innumerables pacientes observaban los cambios repentinos en el edificio Hokage y la señal de emergencia. Antes de que pudieran reaccionar, los rostros de los ninjas médicos palidecieron. Por Konoha. En ese momento, una ninja médica de mediana edad rugió, sacando un brazalete rojo de su bolsa ninja. Al momento siguiente, innumerables ninjas médicos siguieron su ejemplo, sacando brazaletes idénticos. Los brazaletes llevaban el emblema del Mangekyou Sharingan de Uchiha Shirou, flanqueado a ambos lados por el escudo del clan Senju, que simbolizaba la unidad de los clanes Uchiha y Senju. ¡Viva el señor Shirou! ¡Larga vida a Lady Tsunade! La división médica, originalmente fundada por Tsunade y luego dirigida por Uchiha Shirou, era casi totalmente leal a los dos líderes. Incluso algunos ninjas de Konoha heridos en las camas del hospital se emocionaron tanto que se levantaron y gritaron, «Señor Shirou». Un joven Chunin, abrumado por la emoción, sacó un libro rojo de su cama y lo agitó apasionadamente, gritando, «La verdadera voluntad del fuego hará que Konoha se levante de nuevo». La división médica se unificó rápidamente bajo una sola bandera.
Sin embargo, el subdirector de la división, Sarutobi Honin, estaba furioso y aterrorizado al observar los repentinos cambios que se desarrollaban en el departamento. «¿Ustedes, qué están haciendo todos?» Pero su oficina fue rápidamente rodeada por una densa multitud. Presa del pánico, saltó por la ventana para escapar e informar al tercer Hokage. Sin embargo, en cuanto saltó, la policía ya lo estaba esperando. Lo redujeron y lo aprendieron de inmediato. Aunque Konoha tenía muchos ninjas, la mayoría de los Jonin asistían a una reunión en el edificio Hokage ese día. Salvo unos pocos que realizaban misiones especiales, las defensas de la aldea quedaron vulnerables. Con la élite Jonin de la fuerza policial y la rama familiar Hyuga tomando acción, la situación en Konoha fue rápidamente controlada sin resistencia significativa. División de inteligencia. Anteriormente controlada por los clanes Yamanaka, Nara, Akimichi y Sarutobi, la división de inteligencia todavía estaba parcialmente fuera del alcance de Tsunade, a pesar de haber sido nombrada jefa de la división durante la tercera gran guerra ninja. La división de inteligencia está ahora bajo el control de los Uchiha. Nadie puede hacer movimientos bruscos. ¿Qué intentas hacer, Uchiha? Esto es traición. Ah. Tú. Los ninjas de los clanes Yamanaka, Nara y Akimichi estaban furiosos, pero Shirou los silenció con una declaración. Los oficiales de alto rango, liderados por el tercer Hokage, conspiraron para robar el Kekkei y Genkai de sus compañeros ninjas de Konoha. Peor aún, orquestaron el ataque del 9 colas a la aldea para recuperar el control del poder de Konoha. En nombre de los clanes Uchiha y Senju, la policía toma Konoha. Cualquier resistencia será considerada traición y castigada con la muerte. Esta impactante revelación dejó atónitos a los ninjas de Konoha. Controlando al 9 colas. El castigo por la resistencia es traición. Al oír estas palabras, los ninjas, conmocionados y confundidos, dejaron de resistirse al instante. No temían a la muerte, pero la acusación de controlar al 9 colas era demasiado grave como para ignorarla. Lo más importante es que estaban desesperados por descubrir la verdad sobre quién había causado tal calamidad para la aldea. Clan Hyuga. La familia de la rama, ¿cómo se atreven? Anciano, algo anda mal. Los sellos del pájaro enjaulado, todos han sido desactivados. El pánico se extendió por el vasto complejo del clan Hyuga. La familia principal descubrió, para su horror, que los ninjas de la rama habían desaparecido. Cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal e intentaron utilizar los sellos de Kagebuild, ya era demasiado tarde. Anciano, es terrible. Miembros de la rama familiar y la policía están aquí para llevarse a los dependientes de la rama familiar. Cuando el caos estalló dentro del clan Hyuga, Sarutobi Hiruzen enfrentó su crisis. Clan Sarutobi. Todos, cooperen con la policía. Quien se resista será expulsado del clan. Lo que se esperaba que fuera una feroz batalla para controlar el clan Sarutobi terminó abruptamente cuando Sarutobi Asuma, el hijo del Hokage, se puso del lado decisivamente de las facciones Uchiha y Senju. Llevando el brazalete rojo en su brazo derecho, la postura de Asuma no dejaba lugar a dudas. Asuma. Eres un Sarutobi, callarse la boca. Asuma rugió a los ancianos testarudos que lo miraban con ira. Sanguijuelas que están chupando la aldea hasta dejarla seca. Yo, Sarutobi Asuma, me niego a compartir el nombre Sarutobi con escoria como ustedes. Tras reprender a las facciones codiciosas y obstinadas de su familia, Asuma Sarutobi contempló la barrera púrpura que había aparecido alrededor de la oficina del Hokage a lo lejos. Era como si hubiera visto una luz que lo guiara en la vida y un pilar espiritual. Con fervor, levantó el brazo derecho y gritó. Por Konoha. Por la verdadera voluntad del fuego. En ese momento, el brazalete rojo que ondeaba en el brazo derecho de Asuma parecía encarnar una nueva voluntad de fuego. La escena era incomparablemente solemne y sagrada. Sin embargo, justo cuando Konoha se estaba estabilizando después de un breve periodo de agitación, un rugido repentino surgió de la oficina del Hokage, atrayendo la atención de innumerables shinobi. Muchos shinobi de Konoha escondidos en sus casas utilizaron rápidamente binoculares y otras herramientas de observación para investigar la situación. Después de todo, esta era la aldea ninja más fuerte y herramientas como binoculares eran naturalmente una necesidad doméstica.
Aunque no pudieran salir, nadie les impediría observar desde dentro. Efectivamente, tras presenciar la conmoción en la oficina del Hokage, la policía, que había tomado el control de Konoha, no intentó reprimir a los observadores. En cambio, ordenaron en voz alta: mantengan el orden. No provoquen disturbios. Originalmente, la gente de Konoha se sentía ansiosa e insegura ante tal agitación. Pero cuando se difundió la noticia de una conspiración tras el ataque del 9 colas a la aldea, innumerables shinobi se tranquilizaron de inmediato. Algunos incluso mostraron expresiones de ira. El terror del ataque del 9 colas, ocurrido apenas 2 días antes, aún estaba fresco en la memoria de todos. En ese momento, al enterarse de que la masacre del 9 colas era parte de una conspiración, los aldeanos y shinobi de Konoha se llenaron de furia. A pesar de ello, el caos en la aldea era mínimo, y la policía tomó rápidamente el control total. Oficina del Hokage. Toda la oficina del Hokage estaba rodeada por la formación de las 4 llamas violetas. Bajo el edificio, las fuerzas de élite de Rotianbu, que originalmente estaban ocultas, quedaron en completo silencio. Se enfrentaron a nombres que llevaban el peso de Senju y Uchiha. Habiendo sido adoctrinados desde la infancia con la voluntad del fuego y la lealtad a Konoha, combinado con la reciente exposición de Danzo, no tenían voluntad para resistir. Incluso las docenas de Jonin de Konoha, al ver el brazo y los ojos de Danzo, se quedaron en silencio, observando la batalla que se desarrollaba en lo alto de la oficina del Hokage. Intervenir. Olvídense de intervenir. Muchos de los Jonin se acercaron inconscientemente al círculo íntimo del tercer Hokage y a los shinobi con los que alguna vez fueron cercanos. Su comportamiento cambió sutilmente a una postura defensiva, indicando claramente que si alguien intentaba intensificar aún más el conflicto, actuarían. Tercer Hokage. ¿A esto le llamas estar a favor de Konoha? Incluso Jiraiya reprendió furioso al tercer Hokage. En ese momento, ni siquiera lo llamó anciano, lo que demuestra su profunda ira. Todos ustedes. El rostro del tercer Hokage estaba pálido, pero Mitokado Mura y Utatane Koharu, los 2 consejeros mayores, palidecieron y miraron a su alrededor en estado de shock y enojo cuando vieron a los shinobi rodeándolos. ¿Qué creen que están haciendo? En tal situación, los shinobi naturalmente confiaron en lo que veían con sus propios ojos. Especialmente cuando los nombres de Uchiha y Senju estaban involucrados, y con el impulso de su lado, era evidente que la decisión más acertada era apoyar a la facción más poderosa. De esa manera, el conflicto podría contenerse. Ayudar a la facción del tercer Hokage en este momento solo intensificaría el conflicto e incluso podría convertirlo en un golpe de estado o una guerra interna. Shikaku. Presa del pánico, Utatane Koharu se dirigió a Nara Shikaku, la persona más inteligente presente, con desesperación. Sin embargo, Shikaku solo soltó una risa amarga. Los Jonin que lo rodeaban, con quienes solía tener buena relación, ya habían adoptado una postura defensiva, impidiéndole actuar con libertad. Shikaku, lo siento, pero por favor no te muevas. Así es. Dejando a un lado lo correcto y lo incorrecto, al menos las células Sharingan y de liberación de madera son innegables. 5 Jonin de Konoha rodearon sutilmente a Nara Shikaku, hablando con calma pero lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Estos Jonin no eran Uchiha ni Senju. Anteriormente se habían aliado con la facción del tercer Hokage. Sin embargo, su lealtad a Konoha superó todo lo demás. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por la aldea. En ese momento, se mantuvieron firmes del lado del pueblo. Maldito seas, Danzo. Una voz furiosa estalló cuando Uzumaki Kusina se encontraba en lo alto de la oficina del Hokage. Había entrado en su estado de 5 colas, con una expresión fría mientras observaba su entorno. Estaba claro que Kusina estaba usando el poder de su bestia con cola como advertencia para todos, especialmente para aquellos en las facciones Anbu y Raíz del tercer Hokage. Cualquier signo de disenso sería respondido con destrucción. Uchiha malvado. He dedicado mi vida a Konoha. En la azotea de la oficina del Hokage, un desaliñado Danzo Shimura rugió furioso, proclamando su dedicación de por vida a Konoha. Sin embargo, sus declaraciones solo fueron recibidas con miradas frías, desdeñosas e incluso de disgusto. Abandonado por sus aliados.
Aunque nadie lo había atacado aún, Danzo buscó frenéticamente una oportunidad para escapar. Sin embargo, no la encontró. Soy el líder de Roth. ¿Qué intentas hacer? Quítate de mi camino. Los gritos desesperados de Danzo resonaron mientras se enfrentaba a los innumerables shinobi de Konoha que lo rodeaban. Bajo las miradas frías y desdeñosas de los shinobi, Danzo sintió como si se estuviera asfixiando. Danzo, mereces morir. Danzo lastimó a nuestros hermanos Uchiha. Maldito Roth, ¿cuántos de nuestros camaradas ha matado a lo largo de los años? ¿Cuántas atrocidades ha cometido? Dentro de la barrera sellada, Danzo parecía una bestia acorralada en la azotea del Hokage. Sus roncos rugidos fueron ahogados por las acusaciones de los shinobi de Konoha. Los miembros de élite Uchiha y Senju estaban llenos de rabia, ansiosos por destrozar a Danzo en el acto. Dada la situación actual, incluso si Danzo tuviera 10 técnicas de Izanagi, o 100 oportunidades de revivir, aún así sería destrozado. En ese momento, los ojos de Danzo se llenaron de un odio sin precedentes al ver a Uchiha Shirou. Rugió furioso. Maldito Uchiha. Nunca dejaré que destruyas Konoha. Liberación de viento. Ondas seriales de vacío. Danzo desató una aterradora técnica de liberación del viento, alarmando a innumerables Jonin de Konoha. La magnitud de este jutsu era inmensa. Danzo se ha vuelto loco. Sin embargo, una oleada de violentos relámpagos crepitó en respuesta. A pesar de la ventaja natural del elemento viento sobre el elemento rayo, este jutsu de rayo de mayor nivel superó por completo la ventaja elemental. Con un estruendo ensordecedor, Danzo se estrelló contra el tejado. Su pecho se hundió y tosió sangre y órganos internos. Tras asestar este golpe devastador, Shirou no insistió. En cambio, permaneció de pie fríamente al borde del tejado, observando. Izanagi permitía reescribir un desenlace fatal. Al infligir heridas graves sin asestar un golpe mortal, Shirou buscó aplastar la última pizca de determinación de Danzo. Danzo, ¿sabes cómo te ves ahora? La voz burlona de Shirou resonó mientras sonreía con desdén. Girándose hacia Tsunade, se burló. Tsunade, este montón de basura no te recuerda a un payaso. Sin embargo, al oír esto, Tsunade arqueó una ceja y miró al desaliñado Danzo. Sus ojos reflejaban asco y desdén mientras decía fríamente, creo que es más bien un perro callejero. Mientras sus palabras burlonas resonaban, al instante siguiente, como por un acuerdo tácito, Uchiha Shirou y Senju Tsunade intercambiaron una mirada. Entonces, ambos se giraron hacia la multitud y gritaron al unísono. Yo, Uchiha Shirou. Y yo, Senju Tsunade. En nombre de los clanes Uchiha y Senju, declaro. Los crímenes de Shimura Danzo son imperdonables. Su estatus como ninja de Konoha queda revocado. Con un rugido ensordecedor, el sonido de esta declaración resonó en el aire. Shimura Danzo se quedó en blanco mientras contemplaba con incredulidad la escena que se desarrollaba ante él. No era solo que lo llamaran ninja rebelde. Era un castigo aún más severo que ser declarado traidor. Fue el castigo más severo en la historia de la fundación de Konoha, o incluso desde el surgimiento del mundo ninja. Un castigo mucho más allá de ser etiquetado como un ninja rebelde. Fue peor que la muerte. Esto fue una destrucción completa del corazón y del alma. En ese momento, ante las innumerables miradas de disgusto, desdén y odio de los ninjas de Konoha, las pupilas de Danzo se dilataron. Su mente repasó escenas de su vida. Pero al final, ser despojado de su identidad como ninja de Konoha lo destrozó por completo. Su fe se derrumbó por completo. Toda la vida de Shimura Danzo, ya sean sus creencias distorsionadas o su humanidad retorcida, siempre había sido, en su mente, por el bien de Konoha. Y, sin embargo, al final, ya ni siquiera se le consideraba un ninja de Konoha. ¿Cómo pudo su mente no derrumbarse ante semejante golpe? En ese momento, Shirou miró fríamente a Shimura Danzo. A veces, quebrantar el espíritu de alguien es mucho más satisfactorio que simplemente matarlo. Hiruzen. Tras el pronunciamiento contra Shimura Danzo, Mito Kagomura y Utatane Koharu se llenaron de pánico y terror. Si Danzo hubiera caído en semejante destino, ¿qué le sucedería? Instintivamente, ambos se volvieron hacia su líder, Sarutobi Hiruzen.
Sin embargo, el tercer Hokage, Sarutobi Usen, permanecía allí pálido, con la desesperación grabada en su rostro mientras observaba lo que sucedía. En sus ojos se percibía un profundo arrepentimiento. Si hubiera sabido que los Uchiha y Senju tratarían a la aldea de esa manera, nunca les habría mostrado misericordia en ese entonces.